Buenas tardes a todos y a todas y bienvenidos a esta convocatoria que ha hecho la Mesa por la Sanidad Pública, de la que formo parte. Voy a presentar a los que estamos en la mesa. Mi nombre es María del Mar Martín, soy la gerente de Codense, la coordinadora para el desarrollo integral del nordeste de Segovia. Sí, somos esos de los del final de la provincia, para que quede claro, los que estamos lejos, según vosotros, según los de aquí de Segovia. Pero aunque estamos lejos, estamos cerca, esta es nuestra provincia y aquí venimos a muchas cosas y también venimos a interesarnos, en este caso, por la situación de la sanidad pública, ¿no? Y nos preguntamos, como entidad que estamos en el territorio, pero también con la MESA, junto con la Mesa por la Sanidad Pública de Segovia, nos preguntamos si la sanidad está en riesgo, ¿no? Ya habéis visto el cartel, ¿no? ¿Cómo estamos en la sanidad? Llevamos mucho tiempo debatiendo, pensando, viendo qué es lo que está pasando a nuestro alrededor. Y bueno, pues hay cosas que vemos que se van deteriorando y que vemos pues, un deterioro generalizado, sobre todo y especialmente en la atención primaria. La atención primaria, que además es la puerta de entrada al sistema sanitario. Y la atención primaria que, viniendo del mundo rural, y me vais a perdonar, pero voy a aprovechar que estoy aquí para eso, pues es nuestra sanidad, ¿no? Es la sanidad que tenemos. En el mundo rural, si hablamos de sanidad, tenemos que hablar de la atención primaria. Y vemos, desgraciadamente, cómo diariamente se va, bueno, diariamente no, pero con el paso del tiempo se ha ido deteriorando. Nos faltan profesionales y no entendemos muy bien también a qué responde esto, ¿no? No podemos entender que falten profesionales cuando, por otro lado, en la universidad todos los años queda gente fuera, lista de esperas que no llegan a entrar. No somos capaces de entenderlo. O por qué formamos aquí a nuestros profesionales y acaban en cualquier país de Europa, muchos de ellos, ¿no? Entonces no entendemos un poco por qué pasan estas cosas. No entendemos tampoco por qué, bueno, pues la atención primaria, si realmente es tan importante para el sistema sanitario, no está lo suficientemente financiada para que funcione correctamente, como entendemos que debería funcionar, y que sea algo más que atender las necesidades más urgentes del momento, de las enfermedades, sino que sea también esa parte colectiva o esa parte comunitaria, de salud comunitaria, que también hay que hacer y que tan necesaria es y tan importante es hacer en nuestros territorios, ¿no? Pero esto no solo pasa aquí en Segovia, esto está pasando un poco en todos los sitios, y vemos lo que está pasando en estos momentos en Madrid, vemos lo que está pasando también en otras comunidades autónomas, de distinto a color político también, ¿no? Y bueno, pues en este caso pues hemos decidido desde la Mesa por la Sanidad Pública de Segovia convocar este evento y traer a personas que conocen perfectamente el sistema sanitario, que conocen especialmente la atención primaria y que, bueno, pues para compartir con ellos esta tarde de día de invierno, bueno, pues para que nos cuenten su experiencia y nos sirva un poco también de reflexión para saber qué es lo que está pasando y qué es lo que tenemos que hacer como sociedad, qué es lo que tenemos que reivindicar y qué es lo que tenemos que exigir a nuestras administraciones, que al final son las nuestras, son las que nosotros votamos todos los años y que, bueno, pues que tienen que dar respuesta a las necesidades reales de la población. Entonces, para eso estamos aquí y bueno, vamos a tratar de hacer una intervención que harán ellos y luego pues abriremos un turno de intervenciones para que esto sea un diálogo abierto. Bueno, quiero agradecer especialmente también al Ayuntamiento de Segovia, que bueno, pues creo que también nos ha cedido este espacio donde podemos estar y celebrar esta jornada, y especialmente les quiero agradecer a ellos, que además han hecho el esfuerzo de venir desde Madrid, que bueno, está aquí al lado, está casi a la misma distancia que estoy yo de mi pueblo, ¿no? Y bueno, ellos son Marciano Sánchez Baile, que está aquí a mi izquierda. Él es pediatra jubilado del Hospital del Niño Jesús, pero ante todo hoy es el portavoz de la Federación de Asociaciones en Defensa de la Sanidad Pública. En su web lo que dice esta federación es que es una organización apartidista, aunque no neutral, ya que nos declaramos a favor de un sistema sanitario público, universal y redistributivo, que garantice el acceso a una atención de salud de calidad en condiciones de igualdad. Consideramos necesario, para conseguir este objetivo, que el sistema funcione con la mayor eficiencia posible
y que cuente con la participación activa de toda la población y de los profesionales sanitarios. Yo creo que esto es algo que bueno, pues está muy bien escrito aquí, pero que desde la Mesa Pública por la Sanidad de Segovia compartimos plenamente, ¿no? Y a mi derecha tenemos a Paulino Cubero González. Paulino es médico de familia que está en activo en este momento y su trayectoria sobre todo está vinculada a Marea Blanca, en la Sociedad de Medicina de Familia, en el Foro de Médicos de Atención Primaria. Él sí que está en activo en un centro de salud de Madrid. Bueno, en este momento no sé si en activo, si en huelga, si... Bueno, eso que nos lo cuente él, eso se lo dejamos a él para que nos lo cuente cuando quiera, ¿no? Entonces, muchas gracias a los dos. Si os parece, hacemos una intervención de unos 20 minutos cada uno y luego abrimos el debate. Así que, cuando quieras, Marciano, pues... Bueno, pues nada, en primer lugar, buenas tardes a todos y todas. Agradecer a la mesa, ¿no?, que me permita estar aquí con todos y todas ustedes. Yo voy a hablar de manera general, ¿no? Imagino que Paulino hablará más específicamente de Madrid, ¿no? Imagino. Bueno, yo lo he titulado mi intervención así, ¿no?, La sanidad pública, amenazas y alternativas. El título es ¿está la sanidad pública en riesgo? Bueno, yo quería empezar diciendo esto, ¿no?, que a mí me parece importante, ¿no? La sanidad pública está siempre en permanente riesgo. No se defiende todos los días, la vamos a perder inevitablemente, porque nos luchamos contra corriente, ¿no? El sistema económico y social en el que nos desarrollamos quiere desmantelar la sanidad pública y lo quiere hace mucho tiempo y de una manera muy activa desde los años 80 del siglo pasado. Las figuras conocidas son Margaret Thatcher, fue Reagan. Hubo un plan premeditado de desmantelar todos los servicios públicos, entre ellos el sistema sanitario público. Y los resultados, ayer venía un informe, ¿no?, en el país sobre la situación en el Reino Unido, lo pueden ver en el Reino Unido, donde llevan 40 años intentando destrozar el sistema sanitario público, pero se puede ver en toda Europa, en todos los sitios donde los servicios públicos sanitarios eran muy relevantes. O sea, ojo, estamos siempre en riesgo. Ahora, es evidente que en España ha habido una situación, a partir de la Ley General de Sanidad del año 86, en que hubo mejoras muy importantes en el sistema sanitario, una situación en la que esas mejoras se mantenían, aunque quizás con más lentitud de lo que algunas hubiésemos deseado, avanzaban, hasta que a partir de los gobiernos de Aznar y luego de los gobiernos del señor Rajoy, de la crisis del 2008, todo lo que se han producido son fundamentalmente retrocesos. Y eso nos hace vivir de una manera más clara que ese riesgo, ¿no? Pero ese riesgo ha existido siempre, ¿no? Lo que pasa es que había momentos en que no se percibía tan claramente, la opinión pública no se daba cuenta de que ese riesgo, pero ahora ese riesgo yo creo que es patente, ¿no? Si se le pregunta a la inmensa mayoría de la ciudadanía, el 80, el 70, el 60% están de acuerdo en que el sistema sanitario público tiene muchos problemas y que esos problemas le pueden hacer quebrar de una manera permanente. Bien, la Ley General de Sanidad, el sistema que tenemos, ¿no?, en España, del año 86, planteaba una cobertura universal o casi universal, ¿no?, porque había un pequeño grupo de población que quedaba fuera de la cobertura, pero llegaba al 99, 99,5, yo creo que en el momento mejor. Hay una financiación por impuestos, ¿no? Esto se hace a partir del Pacto de Toledo del año 95. Anteriormente, todavía mucha gente piensa que la financiación del sistema sanitario depende de la seguridad social. Desde el año 95 ya no es así. Se financia por impuestos, ¿no? O sea, ojo, había una integración de todos los recursos públicos, se acordarán ustedes, bueno, mucha gente... Veo yo que es de mi quinta casi, ¿no? Se acordarán ustedes pues, de los hospitales provinciales, que dependían de las diputaciones, de la beneficencia pública, de los médicos de APD, etc. Había un guirigay de recursos que atendían la atención sanitaria. Es un sistema que se llama Sistema Nacional de Salud porque supuestamente se tenía que centrar en la prevención y en la promoción, no solamente en la atención de las enfermedades. Y se basaba en un gran desarrollo de la atención primaria y luego además en nuestro país estaba descentralizado en las comunidades. ¿Vale? ¿Cuáles son los problemas de fondo que tiene el sistema? Ahora, el 86 hasta ahora he dicho, primero una oleada hacia arriba y ahora estamos
en la resaca, por decirlo de alguna manera, de la OPA, ¿no? Tenemos una financiación insuficiente, que esto ha sido prácticamente crónica en el sistema. Tenemos un gasto farmacéutico muy elevado y descontrolado, una descentralización que no se resolvió bien, un alto grado de privatización del sistema, un gran deterioro de la atención primaria, unas listas de espera excesivas. Claro, tú puedes tener derecho a la atención sanitaria, pero si el derecho a la atención sanitaria se convierte en que te ve el especialista dentro de 9 meses, la primera consulta, o cuando pides cita en el centro de salud, te citan para dentro de 25 días, pues tienes derecho, sí, pero es un derecho teórico que nada tiene que ver con la realidad, ¿no? Una errónea política de personal, claramente, y una ausencia de mecanismos efectivos de participación. Voy a generar un poquito uno. Bueno, la financiación es insuficiente, tenemos un gasto sanitario bajo, siempre hemos estado por debajo del promedio de la OCDE y de la Unión Europea, especialmente de la Unión Europea. Tenemos un gasto de bolsillo elevado. El gasto de bolsillo es lo que pagamos cuando retiramos un medicamento de la farmacia, cuando vamos al dentista o cuando vamos a la medicina privada directamente, ¿verdad? Y luego tenemos unos grandes recortes en la crisis anterior que disminuyeron muchísimo. La sanidad pública en el año 2014 tenía un 20% menos de presupuesto en euros, no estamos hablando de cantidades deflactadas ni nada por el estilo, en euros constantísimamente que los que tenía en 2008. Es decir, se produjo una disminución drástica en los presupuestos, ¿no? ¿Verdad? Y luego, a veces se nos dice, no, vamos a recuperar el porcentaje con el PIB. Bueno, ojo, les pongo esta gráfica para que se den cuenta de que el porcentaje sobre el PIB depende del numerador y del denominador. En el año 2020, si ven las estadísticas internacionales, España superó el 7,8% en porcentaje del PIB. ¿Por qué? Porque el PIB cayó de una manera drástica, cayó un 11,3% en nuestro país. Entonces, hubo un aumento del gasto sanitario por la pandemia, pero no se corresponde. Ojo, cuando reclamamos porcentajes sobre el PIB hay que tener cuidado, porque si el PIB baja cuando hay una crisis, estamos asumiendo que el gasto sanitario va a bajar y el coste de la atención sanitaria no va a bajar, va a ser el mismo. Estamos asumiendo que el sistema sanitario va a producir un retroceso en su financiación. ¿Vale? Está muy mal repartida. Estos son los presupuestos para 2023 por habitante y año, que van desde 2.133 euros por habitante y año de Asturias hasta 1.300 euros en la Comunidad de Madrid, con una media de 1.800 euros. Castilla y León están por encima de la media, ¿vale? Un gasto farmacéutico muy elevado. El gasto farmacéutico en España es del 23,93%, según las fuentes del Ministerio de Hacienda, sobre el total del gasto sanitario público, una cantidad brutal, y además con un crecimiento tremendo. Ha habido un 40,28% de crecimiento del gasto farmacéutico desde 2014. Fundamentalmente el crecimiento se produce en el gasto farmacéutico hospitalario, 52,96%. Claro, esto hace que si los presupuestos son bajos y la cantidad que se dedica a farmacia es cada vez mayor, el dinero que queda para la asistencia sanitaria cada vez se reduce en la práctica. Bueno, esto es un chiste del Roto. A ver, yo siempre lo digo, igual alguien me lo ha oído, el Roto es un genio. Un genio, es el mejor filósofo que tenemos en este país. En 2 palabras, en una pequeña viñeta, nos cuenta la esencia del problema. La señora le dice al médico, mándeme algo que no le hayan recetado a usted en los laboratorios, doctor. Y el médico le dice, no hay. Todo lo que recetamos los médicos nos lo han recetado antes en los laboratorios. Y esto es una realidad, ¿no? Y sobre esto, pues, hace que haya muchos conflictos de intereses, etc. Problemas de la descentralización. El sistema sanitario se descentralizó en gran parte antes de la Ley General de Sanidad. De manera muy rápida, en el 81 Cataluña, Andalucía, en el 84 el País Vasco, en el 87 Valencia, en el 90 Galicia y Navarra. Y en el 2001 las 11 restantes. Cuando se aprueba la Ley General de Sanidad, ya se había realizado una transferencia al 38,52% de la población. Eso hace que volver a establecer mecanismos de funcionamiento coordinado haya sido muy difícil y además no ha querido ser abordado por ninguna de las administraciones, ¿no?
Hemos visto durante la pandemia como esto que se llamaban cogobernanza en realidad era un desgobierno, cada comunidad autónoma. El ministerio decía una cosa, el Consejo Interterritorial a veces decía lo mismo que el ministerio, a veces no, y cada comunidad autónoma hacía lo que le daba la gana. Los que vivimos en Madrid lo hemos comprobado en primerísima persona, ¿no? O sea que, así no puede funcionar un sistema nacional de salud. Bien, y luego además ha fallado un sistema de integración que hubiese podido ser el Plan Integrado de Salud que decía la Ley General de Sanidad que había que aprobar, pero nunca se llegó. Hay una gran privatización. Bueno, hay muchos mecanismos que avanzaron hacia la privatización, no se lo voy a desgranar, no me quiero yo comer el tiempo de los demás, ¿verdad? Y esto es otro chiste roto. ¿Cómo se ha hecho la privatización? Siempre se ha hecho de la misma manera. Cuando usted oye hablar a cualquier gobernante de cualquier comunidad autónoma, nunca le dice, vamos a privatizar la sanidad. La señora Ayuso, el señor Laschetti, González, todos estos personajes con dudosa honestidad y menos vergüenza que hemos tenido gobernando en la Comunidad de Madrid, nunca dicen vamos a privatizar la sanidad. Siempre dicen vamos a flexibilizar, vamos a modernizar, vamos a mejorar el gobierno, la gobernanza. Sueltan un montón de palabras que en realidad lo que quieren decir, porque lo que hay detrás en sus actos es que están privatizando, ¿no? Se llama la destrucción progreso y nadie se te opondrá. Por eso fue tan fácil implantar medidas de privatización en nuestro sistema sanitario en su momento. ¿Qué sabemos de las privatizaciones? Bueno, ya tenemos muchísima información porque hay una gran parte del sistema que se ha ido privatizando. Sabemos que incrementan los costes de manera muy importante, los costes se incrementan entre 5 y hasta 11 veces, ¿no? Con la misma atención sanitaria. Hipotecan la política sanitaria, la privatización se hace a 20, 30 años. Los gobiernos no tienen ninguna capacidad de tomar decisiones en ese tiempo, ¿verdad? Hay mala calidad de la construcción de equipamientos. Pregunte a alguien si conoce a alguien de Burgos, ¿no? que le cuenten las historias del hospital de Burgos, que ha sido un desastre clamoroso. Disminuyen el número de camas. Cada vez que se abre un hospital privatizado o pseudo privatizado, si antes había 500 camas, ahora abren 400 o 300. Disminuyen claramente el número de camas. Tienen menos personal sanitario y el no sanitario está precarizado y menos cualificado. El sector privado en España tiene aproximadamente 2,3 veces menos personal médico por cama y 3,5 veces menos personal de enfermería por cama. Claro, eso al final repercute en la calidad de la atención sanitaria que se da a los enfermos. Empeoran las condiciones laborales, externalizan aspectos clave, aumentan los costes para la población, claramente, acaban en manos de grandes multinacionales que hipotecan la soberanía en la prestación de un servicio básico. Cuando se dan las concesiones se dan a uniones temporales de empresas, las que suele haber constructoras en España. La presencia entre canales, ferrovial y tal ha sido mayoritaria a la hora de las privatizaciones, pero eso luego lo revenden a grandes multinacionales o a las marcas blancas que esas multinacionales tienen en nuestro país. En España, Capio, Quirón, Fresenius, que es la gran multinacional alemana que está detrás, o Rivera Salud, que detrás de ella está Centene, ¿no? que también es otra multinacional de Estados Unidos, copan la inmensa mayoría de las privatizaciones en el país. Son grandes holdings que pueden imponer condiciones a los gobiernos autonómicos y al gobierno central en muchos casos, ¿no? Favorecen las corruptelas, la cantidad de procesos que hay alrededor de las privatizaciones son inmensos. De momento, que yo sepa, hasta ahora ha habido una condena de un presidente del Partido Popular de Baleares, Jaume Mata, si no recuerdo mal, por la privatización del Hospital de Palma de Mallorca. Pero hay muchísimas más investigaciones en marcha en muchos sitios. Empeora la atención sanitaria al poner los intereses económicos y la rentabilidad por delante del derecho a la salud. Ya hay un estudio en el Reino Unido en el que se demuestra que tanto dinero como se dedica a privatizar el servicio sanitario, en este caso del Reino Unido, significa una disminución de la esperanza de vida de las personas, un aumento y un aumento de la mortalidad, ¿no? Ojo, que eso ya se sabía, en Estados Unidos ya había habido estudios en esta línea comparando hospitales con ánimo de lucro con hospitales sin ánimo de lucro. Hay un control escaso o inexistente
hay contratos, pero los contratos se incumplen de manera notoria y no hay ningún interés en que se cumplan, ¿no? En Madrid son continuas las denuncias a los hospitales porque se les paga por camas que nunca se han abierto, se les paga por un personal que es inexistente, una parte del personal de la concesionaria está puesto por el sistema público, pero no se detrae de las cantidades que recibe la concesionaria. Bueno, ahí la experiencia es bien curiosa y las llamadas colaboraciones público-privadas son un primer paso para la privatización total. Eso ya se intentó en Madrid en el año 2011, lo intentó Laschetti de una manera clara, ¿no? Es decir, los hospitales semiprivados que había en la Comunidad de Madrid intentó privatizarlo de una manera total. Bien, luego está el gran deterioro de la atención. El 85,6% de las personas que pidieron cita en atención primaria en el último barómetro sanitario, que es de octubre de 2022, esperaron más de 48 horas. Y el promedio de espera fue de 8,8 días y el 54,3% tuvo una demora superior a 7 días. Y un 21,45% dice que no pudo consultar teniendo un verdadero problema de salud. Y el 32% recibió una atención telefónica a pesar de que no la quería. Bueno, el presupuesto es insuficiente. En el año 2020, que estamos hablando ya, en este caso, no de presupuesto, sino bueno, aquí se han mezclado las cosas. Estamos hablando del presupuesto es insuficiente, fue el 14,3% en total del año 2020 y el 14,99% del año 2023. La comunidad autónoma que destinó mayor porcentaje fue La Rioja, el 18,33%. Es decir, todas muy lejos del 25% que habría de destinar. ¡Ojo! Las comunidades autónomas mienten con un descaro que realmente es llamativo. La Comunidad de Madrid, en el último presupuesto, que no consiguió aprobar, decía que destinaba el 25% a la atención primaria, porque incluía el gasto farmacéutico por receta. Y hay alguna comunidad autónoma, que he visto el otro día las declaraciones de un presidente, que decían que destinaban el 28%, claro, metiendo el gasto farmacéutico y metiendo, en ese caso concreto, el servicio de ambulancia, que también por lo visto era de la atención primaria. Encontrar el gasto farmacéutico de atención primaria, yo se lo digo porque lo he hecho hace poco, es un trabajo de chinos. Bueno, de chinos con perdón, ¿no? Pero nos entendemos todos y todas, ¿no? Hay que rebuscar, porque todas intentan encubrir, ¿no? La transparencia es mínima. A varias comunidades autónomas les hicimos una petición, porque algunas no conseguimos ni saberlo. Le hicimos una petición por el portal de transparencia y no solo nos contestó una, que tuvo la osadía, porque hay que ser osado, de que la Dirección General Económica de la Comunidad Autónoma nos decía que no lo conocía. Oiga, si la Dirección General Económica de la Comunidad Autónoma no conoce lo que se presupuesta para la atención primaria, tendrá que disolverse, ¿no? Porque ¿para qué está esa Dirección General Económica? ¿No saben? ¿No conocen el presupuesto? Hombre, es que de verdad es llamativo, ¿no? Y luego tenemos un personal que está en disminución. En los últimos 4 años, según fuente del Ministerio de Sanidad, hubo una disminución del 2,14% del personal médico en atención primaria. Y hay un déficit crónico de enfermería. La ratio de profesionales de enfermería a profesional de medicina en España está por debajo de 1 en todas las comunidades autónomas. En la Unión Europea hay 1,4 enfermeras por cada profesional médico. Es decir, hay un déficit terrible que explica muchas de las cosas que pasan. Y luego tenemos unas listas de espera tremendas que no bajan, ¿no? Es decir, bueno, pues aquí tenemos, con pequeñas disminuciones, las listas de espera, pero luego aquí, esto lo pongo porque es muy llamativo, fíjese. En el año 2019, la lista de espera quirúrgica hubo 1.115.607 salidas por intervenciones quirúrgicas. En el año 2022 hubo 1.091.000 salidas. Es decir, hubo 26.000 intervenciones quirúrgicas menos en el año 2022 que en el año 2019. Esto explica por qué pasan las cosas, ¿no? Y por qué no funcionan las cosas como deben. La lista de espera quirúrgica, también una situación realmente llamativa. Y luego esto también lo pongo por otra curiosidad, que a mí me gusta llamar la atención
porque soy un poco marciano. Al fin y al cabo, cada uno, fíjense los datos de Madrid. Madrid dice que tiene un tiempo medio de espera en días de 51 días. ¿Vale? Podría ser. Pero luego, miren la columna siguiente, dice que el 69,1% de las personas que están en lista de espera en la Comunidad de Madrid esperan más de 60 días. Eso, estadísticamente, no es que sea imposible, pero es la probabilidad de que sea cierto está por debajo del 1 por 100.000. Porque eso significaría que todas las personas que esperan menos de 60 días están entre 1 y 5 días. Lo cual no es cierto. No es cierto. Es decir, mienten, pero mienten con descaro, y les da igual. Aquí la mentira se ha convertido en la táctica diaria del asunto. Bueno. Otro gran chiste. Le dice un señor al otro, hay que destrozar todo lo público para demostrar que no funciona. Dice, pero qué buenas ideas tienes, Esperancita. También podría decir Isabelita. Pero es lo mismo, ¿no? Es una táctica continuada. Los privatizadores saben que la gente, la mayoría de la población, como demuestran todas las encuestas, tiene un gran aprecio por el sistema sanitario público. La única manera de poder seguir privatizando es deteriorar el sistema para que la gente deje de confiar en él y se busque la alternativa en el sector privado. Y esa es otra de las patas de esta política privatizadora. Y esto explica el crecimiento del seguro privado, ¿no? En España había 9,6 millones de personas con un seguro privado en el año 2016 y en el año 2021 había 11,6 millones de personas. La Comunidad de Madrid tiene un 38,11% de la población con un seguro privado. Es la primera comunidad de todo el país que tiene más población con aseguramiento privado, cuando tradicionalmente era la tercera o la cuarta, por detrás siempre de Cataluña, a 8 o 10 puntos por detrás de Cataluña, pero ya han conseguido mejorar esa situación. Y creció además, todavía no está desglosado por comunidades autónomas, esto es lo que dice la patronal del seguro, UNESPA, creció un 7% en 2022. Porque claro, cuando usted acude a su centro de salud y le dan cita para dentro de 20 días, tiene 3 opciones. Esperar a ver si se cura o si se muere. Bueno, es una opción. Acudir al hospital, a la urgencia. Es otra opción. De hecho, el crecimiento en las urgencias hospitalarias es tremendo en todas las comunidades autónomas. Y la tercera opción es, si tiene dinero suficiente, acudir al sector privado. Se está expulsando a la población hacia el sector privado, de manera intencional. Y esto es un hecho que lo refrendan los datos. Y luego tenemos una errónea política de personal, hay personal insuficiente, que se agravó con los recortes de la crisis de 2008. Después de la crisis de 2008, alrededor de 50, la sanidad pública se colocó en 2010 con alrededor de 50.000 trabajadores menos, en el conjunto del país. Unas comunidades autónomas más, otras menos. Hay una falta de personal de enfermería crónica y terrible. España es de los países de la Unión Europea que menos profesionales de enfermería tienen en el Sistema Nacional de Salud, ¿verdad? Y la carencia ha sido más acusada en la atención primaria. Porque así como la carencia de personal se ha ido recuperando en el ámbito de la atención especializada y prácticamente ahora estamos en los niveles anteriores a la crisis de 2008, en la atención primaria seguimos claramente por debajo. Esto es recordar la evidencia, ¿no? Ahí está la situación de España. España está entre los países de la Unión Europea que tienen comparativamente muchos médicos y pocos profesionales de enfermería. Y eso es un hecho indubitable, indiscutible. Y luego la participación comunitaria inexistente. Muchas palabras, la Ley General de Sanidad le dedica frases, todas las leyes que se han ido aprobando, autonómicas, los planes de atención primaria, sí, participación, la ciudadanía. Cero patatero, ¿no? Se decía antes así, ¿no? Pues cero patatero. Muchas palabras, ninguna realidad. ¿Qué podemos hacer? Bueno, siempre hay alternativas, ¿no? Siempre hay una alternativa, y siempre además hay una alternativa a la izquierda, no una alternativa a la derecha, porque la alternativa a la derecha ya la sabemos. Acabar destruyendo el sistema sanitario público, convertir la atención sanitaria mayoritariamente
en manos de los seguros privados, ¿no? Y volver a un sistema en el que la sanidad pública sea un modelo de beneficencia y cada uno tenga una cobertura mejor o peor según su situación económica se lo permita. El modelo ideal para Ayuso y compañía es el modelo de Estados Unidos, ¿no? El modelo de Estados Unidos, pero además el modelo de Estados Unidos de los republicanos y de Trump, ¿no? El sálvese quien pueda y a quien Dios se la dé, que San Pedro se la bendiga. Ese es su modelo. ¿Qué podemos hacer? Bueno, necesitamos una financiación suficiente y finalista. ¿Por qué finalista? Porque si la financiación no es finalista, cada comunidad autónoma volverá a ver ese abanico tan grande de financiación. Claro, si usted dedica 2.133 euros por habitante y año a la sanidad, no puede tener las mismas prestaciones que si usted dedica 1.300 euros. Es imposible. Imposible, por muy bien que lo gestione. Es imposible. Y esta es una realidad clarísima. Luego, tenemos que contener el gasto farmacéutico. Necesitamos regular los conflictos de interés, un tema muy importante, porque hay que acabar con ello. Y luego necesitaríamos una industria pública de medicamentos, también para acabar con el desabastecimiento de los medicamentos que están produciéndose continuamente y que no es más que el resultado del interés de la industria farmacéutica en desplazar el consumo hacia aquellos medicamentos donde obtienen mayores beneficios. Porque no hay ningún medicamento en el que la industria pierda dinero. Lo que pasa es que hay algunos en los que puede tener una rentabilidad del 2, el 3, el 4, el 5% y otras donde obtiene el 100, el 200, el 300 o el 400%, como ustedes imagino que saben. Necesitamos un plan integrado de salud que establezca objetivos de salud ligados a la financiación en el conjunto del Sistema Nacional de Salud. No puede ser que cada comunidad autónoma siga una senda que en muchos casos es discrepante, claramente discrepante. Desarrollar la alta inspección. En la Ley General de Sanidad hay una alta inspección que debe tener el Ministerio de Sanidad. El Ministerio de Sanidad tiene competencia, tiene la obligación de garantizar la protección de salud de los ciudadanos, no solamente de los que entran dentro de las puertas del Ministerio, sino del conjunto de la ciudadanía. Y hay instrumentos para hacerlo. Ustedes que están en Castilla y León, imagino que saben que cuando un simpático señor que utiliza el cerebro no para pensar, sino para otras cosas, ¿verdad?, se le ocurrió que había que imponer a las mujeres embarazadas que querían abortar que tenían que oír el latido y no sé cuánto y no sé qué. Inmediatamente el gobierno, el Ministerio de Sanidad, intervinieron para defender los derechos de las embarazadas y de las mujeres que querían acogerse a las leyes en vigor. Bueno, ¿entienden lo que quiero decir, no? Es decir, que hay algunas cosas que se pueden y se deben de hacer. Para la privatización habría que derogar la Ley 1597 y las leyes autonómicas que la desarrollan, reforzar la provisión pública, fomentar la dedicación exclusiva a los profesionales, un tema muy importante para mejorar el funcionamiento del sistema sanitario público, ¿verdad? Voy a acabar. Integrar las mutualidades de funcionarios. Potenciar la atención primaria, un presupuesto del 25%, abordar las listas de espera, necesitamos más camas hospitalarias. No puede ser que uno de los países, el segundo país que menos camas hospitalarias tiene por habitante de la Unión Europea, cada año tenga menos camas que el año anterior. Eso no puede ser. Se están cerrando continuamente camas públicas, prácticamente todas las comunidades autónomas. 1000 camas en la Comunidad de Madrid desde 2010 hasta 2021. Hay que aumentar las plantillas de todas las categorías profesionales, especialmente la atención primaria, y desarrollar la participación comunitaria. Bueno, hay muchos temas en los que nos encontraremos muchos obstáculos. Bueno, yo recordar que las luchas consiguen muchos resultados, se han conseguido muchas cosas. Ellos nos intentan hacer creer que las luchas son ineficaces, que no conseguimos nada, pero es mentira. Se consiguieron muchas cosas, y eso es importante recordarlas. Bueno, y luego yo suelo recalcar estas dos frases que yo creo que son muy importantes. La primera es que hay que actuar con el pesimismo de la razón y el optimismo de la voluntad. No nos podemos desanimar. Quieren que nos desanimemos, pero tenemos que ser conscientes de que no nos podemos desanimar. No nos podemos desanimar.
¿no? Pero también tenemos que ser conscientes de cuál es la situación y hay que ser capaces de proponer y actuar de acuerdo con las condiciones objetivas que existen. Y el segundo es una frase más desconocida, es una frase de Neuri Bevan, que fue el fundador del Servicio Nacional de Salud del Reino Unido en el año 45, que decía: el Servicio Nacional de Salud seguirá existiendo mientras haya personas dispuestas a defenderlo. Eso es fundamental, porque hay tres condiciones para que funcione la sanidad pública: el apoyo masivo de la población, que lo tiene, porque lo dicen todas las encuestas, lo dicen las movilizaciones sociales y profesionales, profesionales sanitarios comprometidos con la sanidad pública, que también los hay, y gobiernos progresistas que apuesten por un sistema sanitario público, porque es imprescindible. Las dos primeras premisas pueden ser suficientes para parar las agresiones, pero para avanzar necesitamos gobiernos que hagan cambios en positivo, que legislen, etc. Nuestro voto es decisivo. Dos chistes. El primero es de Forges, el señor ese que identificamos con esos que dicen: no nos pueden subir los impuestos porque nosotros, si no ganamos lo que nos merecemos, se hunde la economía. Todos los políticos son iguales. Y el otro le responde: no, eso es lo que ustedes quisieran. Todos los políticos no son iguales. Puede ser que los haya malos, pero hay algunos que no son malos. Son espantosos. Son asesinos en potencia. Ojo, a ver lo que hacemos. Y el otro, que es del roto, este se dirige al cielo. Le dice: Señor, ¿por qué siempre nos gobiernan los peores? Y el cielo le responde: porque tú los votas, oh bobo. No seamos bobos. Tenemos la oportunidad de no votar a los peores. Aprendamos de la experiencia. En fin, nuestro sistema sanitario público y nuestra salud están en riesgo. Hay que movilizarse para evitarlo. Y aquí les pongo los carteles de las 3 movilizaciones que yo sepa hay el próximo 12 de febrero. En Burgos, en Santiago de Compostela y en Madrid. Pueden acudir a cualquiera de ellas si quieren, pero también pueden hacerlas propias, porque hace poco ha habido una manifestación muy importante en Salamanca, una manifestación masiva en la comunidad autónoma, y lo que tenemos que hacer es expresar en la calle nuestro rechazo con unas políticas que quieren destruir uno de los principales pilares de solidaridad y del estado de bienestar en nuestro país. Tenemos que luchar, si luchamos lo conseguiremos. Gracias. Hola, buenas tardes. Bueno, en primer lugar, agradecer la invitación a visitar Segovia, siempre es un gusto, y ver la Sierra Nevada desde este lado, un gustazo. De aquel lado ya sabéis que cae bastante menos. Y la pena es que he venido corriendo y me tengo que ir corriendo, que siempre es algo muy molesto. Con este nombre, además, imaginaréis que no soy de Madrid. Mi nombre es Paulino. Nací en Castilla y León y viví en Castilla y León. Bueno, el Bierzo, yo no sé muy bien de dónde es, ya sabéis que no se sabe, hasta los 10 años, así que sigo siendo de Bierzo y sigo siendo castellano-leonés, aunque no me acostumbro. Y luego hablar después de Marciano, pues tiene una ventaja. Como ya lo he contado todo, no sé de qué vamos a hablar ahora. Pero bueno, algo se nos ocurrirá, y yo creo que lo más importante es lo que vosotros queráis comentar, preguntar y que podamos responder dentro de nuestras posibilidades. Como ha dicho Marimar, yo soy fundamentalmente médico, es lo único que no me siento impostor. Acabé la residencia de Medicina de Familia y Comunitaria hace exactamente 3 años, ahora hizo hace un mes, y llevo 30 años en la consulta. Y aún me quedan unos cuantos, a pesar de aparentar la edad que no tengo. Con lo cual, mi experiencia principal siempre ha sido esa, siempre ha sido la consulta, día a día. Aún así, he sacado tiempo para meterme en todos los líos que he encontrado, que tengo la habilidad esa de que me vienen a buscar los líos, no necesito ni siquiera ir. La incontinencia verbal es lo que tiene. ¿Qué hay que hacer? ¡Hala, tira! Pues tiro. Y me he metido en todos los que he podido. Y mi actividad profesional, además, la he ligado siempre, sobre todo, a la Sociedad Española de Medicina Familiar y Comunitaria, que es la sociedad de médicos de familia que nació pues, con la reforma que ha contado antes Marciano. Es la sociedad más numerosa de médicos de familia, somos 20 y tantos mil médicos asociados, y además tenemos el orgullo de ser la que más ha apostado precisamente por lo contrario de lo que ponía en el roto,
que es desligar la actividad de las sociedades científicas y de la formación de los médicos de la industria farmacéutica, que es uno de los hándicaps que tenemos. Ninguna empresa permitiría que hicieran la formación de sus profesionales sus proveedores, porque significaría incrementar el gasto, lógicamente. Si los de Michelin, que creo que tiene bastante potencia por esta comunidad, le permiten a los lobbies de pinturas que sean los que potencien tomen las decisiones de con qué pintan, y a los de caucho, qué tipo de ruedas necesitan, seguramente los coches saldrían mucho más caros y mucho más tarde. Pues esto es igual. Senfic ya hace muchos años que cambió totalmente las reglas de juego con la industria. Es el único congreso que no tiene industria en el congreso, lo cual hace que en lugar de tener grandes congresos como teníamos antes, tengamos congresos con mucha menos gente, porque cada uno se lo tiene que pagar, y eso lógicamente hace que sean menos numerosos, pero con mucho más orgullo de que estamos defendiendo y estamos contando y estamos discutiendo lo que nos interesa. Eso mismo, ahora soy el representante de Senfic en la organización que une a todas las sociedades científicas, y además han tenido la amabilidad de ponerme de tesorero, y lo que estamos intentando también promover hacia ahí es ese reconocimiento por parte de las administraciones de las sociedades científicas para evitar ese problema. Los colegios de médicos tenemos la colegiación obligatoria y tienen su silla siempre al lado de los consejeros. Hoy se reunía la presidenta de Madrid con el presidente del Colegio de Médicos, y todos los colegios de médicos tienen su representación en los organismos, y la organización médica colegial pues tiene también su representación ante el ministerio y demás. Los sindicatos exactamente igual, tienen un reconocimiento en ley, con lo cual tienen financiación pública, tienen una serie de cosas, pero las sociedades científicas, que son las que han construido cada una de las múltiples especialidades que tenemos, no tienen ningún tipo de reconocimiento oficial, lo que hace que al final la financiación, si quieren hacer actividad, si quieren investigar, si quieren hacer docencia, tienen ese mecanismo perverso de la relación con la industria, y la industria siempre saca su beneficio de estar cerca de los médicos. Eso es una realidad y es la que estamos intentando cambiar, porque evidentemente a nosotros tampoco nos gusta. Voy cogiendo ideas de lo que ha dicho Marciano, porque como vengo a pelo, no me gustan las presentaciones, y sabiendo que iba a contar todo, pues estamos ahí. Me hacía también gracia, bueno, soy un forofo del roto también, lo miro con devoción, porque no se puede decir más con menos, con un dibujo con trazo simple y una frase, a veces casi sin frase, pero hay una frase, él ponía el progreso, ¿no? La palabra que se utiliza en Madrid es otra, es libertad. Y en cuanto dicen libertad, yo me echo a temblar, porque la cumplen, pero es la libertad suya para hacer lo que les da la gana. Y esa suele ser la situación. Pero ¿quién se va a oponer a la libertad si estamos en una cárcel? ¿Quién leche se va a oponer a la libertad? Es imposible, a nadie se le ocurre. Te dicen libertad y sales corriendo a dar abrazos. Pero nos están tomando el pelo. En Madrid hace unos cuantos años decidieron darnos la libertad sanitaria, y para eso lo que hicieron fue ofrecer a los ciudadanos la libertad de elegir dónde querían tener el médico, dónde querían tener la enfermera, dónde querían tener el pediatra, y nos defendían con una absoluta naturalidad que la libertad era eso, que puedes tener la enfermera en Alcobendas y tener el médico en Parla, de la misma distancia que de aquí al otro extremo de la provincia, o a Madrid casi. Y lo defendían con naturalidad. Y decían, mira, porque yo necesito comunicarme con mi enfermera cuando estoy hablando de Rufino, del paciente que tengo ahí. Bueno, pues te comunicas. Aún no estaba el WhatsApp, afortunadamente. Literalmente la viceconsejera me dijo, para eso está el email o el teléfono. Digo, claro, una fórmula sencillísima, le mando un correo electrónico a mi enfermera para hablarle de Rufino. Bueno, pues esa es la libertad, y se hizo. Doña Esperancita nos dio la libertad, y esa libertad significó romper con la planificación. La libertad de elección se había dado ya bastante antes. Creo recordar que fue justo cuando yo empecé, en el año 93, que terminé la residencia, y abrí un centro de salud nuevo que sustituía un cupo, ¿os acordáis? Aquello de los números. A un medio tiempo, a pesar de mi inmensa juventud, a trabajar un mes en un cupo, una sustitución, llegué el primer día, tenía 95 números para ver, y el segundo 107. Decidí que tenía muy claro en qué no iba a trabajar de mayor.
que si no aprobaba el MIR, a eso no me iba a dedicar porque era inhumano. Y en el año 93 justamente me adjudicaron un cupo con una población, pues como si me ponen a los otros. Con unos empatizaré, con otros no me soportarán, y los médicos también, ¿eh? También a unos nos encantan y a otros no los soportamos, somos humanos, no podemos evitarlo. Pero cuando aquello era, son tuyos, eres suyo y para siempre. Y en el año 93 se hizo la libre elección de médico. Y fue cuando se empezó a poder cambiar, era en salud todavía en aquel momento, cuando se empezó a poder cambiar de médico. Lo cual fue una bendición, porque unos meses después los administrativos del centro me decían, es que las consultas son diferentes, es como lo de los perros, perdón, los pacientes se parecen a su médico. Al cabo de unos meses, ves como en la sala de espera y en la forma de comunicarse con los administrativos, nos lo contaban ellos, y lo siguen contando, ¿no? Y eso fue un gran beneficio. El poder elegir en sitios diferentes se ha roto totalmente con la posibilidad de planificación. Tiene sus ventajas, evidentemente, a veces por temas de trabajo, por otros temas, es razonable, te pasas el día fuera de tu casa, si necesitas algo te pilla mucho mejor ir a un centro de salud cerca del trabajo, pero no tal. Pero tiene efectos perversos, sobre todo con las personas que más lo necesitan, porque estás con un paciente, muchos años, yo llevo 22 en la misma consulta, que ha envejecido contigo, que cuando empezó a ser paciente tuyo, tenía 60 años, no le importaba ir al centro de salud, aunque fuera más lejos, pero cuando más te necesita, que es cuando ya no puede apenas salir de su casa y depende de sus hijos o de quien sea para la asistencia del médico o que tú vayas, no puedes ser su médico porque tú no puedes ir a su domicilio. Yo tengo pacientes en todos los lados de Madrid, pacientes que se han ido cambiando de domicilio y se han quedado conmigo. Cuando más me necesitan, sin embargo, dejo de ser su médico. Y eso tiene un efecto perverso. No os digo ya que tiene la enfermera y el médico, que de esos hay muy pocos insensatos que hayan seguido esa máxima. Generalmente procuramos seguir trabajando en conjunto y los pacientes lo agradecen porque lo facilitan. Entonces, la libertad ya, Isabel nos lo ha llevado ya a su grado máximo, nos lo está llevando a su grado máximo y nos llevó al grado máximo cuando decidió que la libertad consistía en poder salir de copas en plena pandemia. Y oye, funcionó muy bien, la votaron en masa. Luego la libertad, cuando ha intentado hacer centros de salud o las urgencias extrahospitalarias, abrirlas de mala manera, pues ha encontrado que nadie le había explicado que era más difícil abrir centros de salud que bares. Y así estamos, que no se ha construido prácticamente ningún centro de salud en los últimos años. Siguen existiendo auténticos cuchitriles bajos de cuando eran consultorios, convertidos en centro de salud, sin ventanas, sin ventilación, incluso algunos denunciados por todos los sistemas de inspección técnica de edificios, que deben estar cerrados por orden gubernamental, pero claro, gobiernos son ellos y no se van a cerrar a sí mismos, ¿no? Y hay una situación, todas esas medidas nos han llevado pues, a lo que estamos. Hombre, la primera medida, lo ha dicho también Marciano, Madrid es la comunidad que menos presupuesto dedica a atención primaria, no solo en porcentaje del gasto sanitario, que también, sino incluso de las que menos en Producto Interior Bruto. Comprar una casa en Madrid o vivir en Madrid, todo el mundo sabe, excepto Isabel, que es bastante más caro que en la mayor parte de los lugares. Y ahora tenemos el gran drama, de que los médicos que formamos en Madrid siempre fue un problema, teníamos problema de médicos porque estaban las facultades, estaban los grandes hospitales donde nos formábamos los médicos y entonces no era difícil encontrar médicos para ocupar las plazas. Ahora mismo, cuando llegan los médicos jóvenes, terminan su residencia, les ofrecen uno de los salarios más bajos a un médico recién terminado. El salario, con los años vamos teniendo complementos de carrera profesional, de una serie de cosas, que a los que ya tenemos unos añitos nos permite vivir de una forma cómoda, pero a los médicos jóvenes entran con un salario básico que no es nada competitivo ni con las comunidades, con el resto de comunidades autónomas, en las cuales, aunque no sea mucho mayor, la vida es mucho más barata, o comprar una casa o las cosas normales. No voy a decir ya con el extranjero, que vienen empresas desde otros países antes de que acaben la residencia, recorren los hospitales ofertándoles casa, idioma, sueldazo y no sé qué cosas más, o la privada o las urgencias. Que aprovecho para deslizar por ahí
lo que es una de mis bestias negras, que es el tema de las urgencias. No todo lo que uno quiere que le vean es una urgencia. Los datos que aquí aprovecho también para daros ceras, que si no, no hay debate, ¿no? Entonces tengo que también meterme con el público, que es una máxima que siempre hay que cumplir. Uno de los otros problemas que tenemos es que esa libertad que dan los políticos va condicionada a vótame. Y te voy a dar lo que tú quieres oír y lo que tú me pides, que no siempre es lo que necesitas ni lo que debo darte. Y uno de los problemas que tenemos, efectivamente, las urgencias, el crecimiento. En España, hice además un trabajo cuando era residente, ya me daba por ahí hace 32 años, lo publicamos, en el que era un hospital de batalla, el mío, yo me formé en Móstoles. Y Móstoles, cuando aquello era un hospital que atendía a 400.000 habitantes y teníamos unos recursos, vamos, el residente de segundo año era el residente mayor, el residente de familia. Ahora cuando vais a un hospital, pues hay R4, R3, de todo, y nosotros éramos lo que había, no había más. Sería juntos majos bien y si no, pobrecitos de vosotros. En ese momento ya más del 50% de las personas que vivíamos en urgencia no estaba justificado que estuvieran allí. Yo ahora dudo que sea más del 20% en cualquier hospital. Pero cualquiera os dice que os voy a cortar el acceso a urgencias. No me vota ni el tato. Y es uno de los problemas. Las urgencias hospitalarias en otros sitios, hablaba el otro día con una residente, la primera residente que tuve, que está en Escocia trabajando, es un ejemplo de lo que digo, y ella ahora mismo está trabajando en ese sistema. Allí nadie concibe ir al hospital, como en muchos países de Europa, de urgencias, sin antes haber contactado con el sistema público, vía telefónica o presencial, en el centro de atención urgente. Y en el centro de atención urgente están 4 médicos y uno para los domicilios, para una población de 400.000 habitantes. Y si ellos deciden que al hospital, porque valoran, lo pueden decidir presencialmente porque va allí, exploran y dicen tú al hospital. O lo pueden decidir por teléfono porque hablan con el paciente y lo que le cuenta es de gravedad, va a necesitar radiografías, analíticas y dicen tú al hospital. Claro, el nivel de urgencias que tienen en cualquier país europeo no se parece en nada en España. ¿Estamos más enfermos? No, no estamos más enfermos, estamos peor organizados. Porque si vais al hospital, por lo mismo que os habría visto yo, lo más probable es que el 90% no os hubiera hecho nada, me prefiero enviaros al hospital, os habría explorado, puesto un tratamiento, pero no necesitaríais una analítica, una radiografía y no sé cuántas pruebas que no necesitáis, que son carísimas, que atender a un paciente en un hospital cuesta como 5 veces más la misma consulta, voy porque tengo fiebre, cuesta 5 veces más o incluso más que en atención primaria. O que en urgencias de atención primaria, porque en urgencias de atención primaria, que yo sepa, todavía hoy en todos los sitios existen las 24 horas del día. Pero como en Madrid no, porque hemos estado mucho tiempo sin ellas. Durante la pandemia se cerraron y es ahora el problema, el conflicto. Todo en Madrid ha empezado ahora. El gran conflicto, el gran lío, porque intentaron abrir las urgencias extrahospitalarias de mala manera, por decreto. Dijo Isabel en septiembre, en octubre abrimos todos los centros. Le dijeron sus asesores que no tenemos personal. Se abren y además 2 nuevos. Pues vale, no lo han conseguido. Ahora mismo es como una rifa. Tú vas a un centro de salud, están abiertos, pero tú vas a uno y cuando llegas a la puerta no sabes si está el equipo completo, médico, enfermero y celador o auxiliar, o te vas a encontrar solo el auxiliar para decirte aquí no hay nadie, o solo el enfermero o solo el médico. Y sin equipo es muy difícil. Si es un caso, si es una consulta normal, puede atenderla como médico. La enfermera puede hacer una parte, puede filtrar, o puede resolver algunas cosas, curas y demás. El celador pues, puede abrir la puerta, cerrarla, mantener la calefacción y decirle al paciente, lo siento, pero estoy solo, y poco más. Es decir, y es un disparate, tú vas allí y no sabes lo que te va a tocar. Si te van a atender, no te van a atender. Y fue el motor que creó esto. A partir de ahí se creó la huelga, que sabéis que llevamos 3 meses en huelga, y me tengo que ir de aquí corriendo en cuanto salga, porque encima, por mi mala cabeza, a pesar de no estar ni siquiera sindicado, estoy en el comité de huelga. Con lo cual, ya es lo que os digo, que me siento un impostor en casi todos los sitios, y ahí también. Pero estamos en ello. Y estamos en ello por absoluta necesidad, porque todos estos años, todo eso que he ido contando a Marciano con el roto, propuestas y con datos, es lo que ha ido ocurriendo en Madrid. Madrid es muy goloso. Hay muchos grandes hospitales,
hay mucho dinero, hay muchas empresas, hay empresas potentes con mucho personal, con altos directivos. Hay mucho funcionario también. Marcelo no lo ha apuntado de arriba nada más, pero solo lo ha nombrado al final. Curiosamente, cuando se integró todo en el Sistema Nacional de Salud, lo único que quedó fuera fueron los funcionarios. Muface, Mujeju y ISFAS. Es decir, militares, justicia y el funcionario en general. Los médicos somos personal público, los enfermeros y personal sanitario, pero no somos funcionarios, somos personal estatutario y nuestra asistencia también es como la de los demás. Pero ellos no. ¿Y qué es lo que ocurre? Que en ese personal también hay mucha gente de la que toma decisiones. De ahí se nutre mucho, el mundo político se nutre mucho de todo el sistema, bueno, lo habréis visto, abogado del Estado vale para todo, para consejero, de lo que sea, para viceconsejero, para lo que haga falta. Médicos también, nada más hay que ver a Wyoming, a José Luis Moreno, tal. También damos mucho juego para otras cosas que no sea la medicina. Pero de abogados del Estado es una auténtica epidemia. No sé quién está trabajando para el Estado como abogado porque no debe quedar nadie, están casi todos en estas cosas. Entonces, todo eso hace que claro, no hay interés en pasarlo. Y Muface, Mujeju y ISFAS funcionan con la pública, algunos tienen médicos de familia, los que eligen, pero además van entrando y saliendo al gusto. Ahora soy de un sistema, ahora soy de otro. Y no tiene ningún sentido de ser que precisamente los trabajadores del Estado estén así. Es otro de los problemas. Los demás estamos todos en el mismo carro. Y ese carro se ha ido desmantelando progresivamente. En Madrid se intentó muy burdamente cuando la famosa privatización, porque lo hicieron a lo bestia. Fueron a por los jubilados, fueron a por los hospitales que estaban ya semi-privatizados. Fueron incluso hasta por el Hospital de la Princesa, que es el hospital que está en el barrio de Salamanca, con lo cual hasta los propios del PP decían, pero que nos quieren quitar nuestro hospital, ¿pero estáis tontos o qué? Eso fue ya el colmo. Fueron por la atención primaria, pretendían convertir en empresas el 10%, o sea, 26%, y luego ya vendrían las demás, vaciarlas y hacer empresas en los centros. Como fueron contra todos, fueron contra los médicos jóvenes también, porque proponían fórmulas de contratación. Como fueron contra todos, nos rebelamos todos, y aún así, a pesar de la movilización, que es importantísimo, la fuerza que tenemos y que no nos la creemos, a pesar de eso, de la movilización, al final se consiguió paralizar juntando dinero y presentando un recurso ante la justicia. Eso es lo que paró en Madrid la privatización, si no, seguía adelante. Y aún con todo y con eso, han seguido sacando mayoría absoluta. El partido que propició eso, con el presidente que acabó en la cárcel, que está pendiente de juicio, Ignacio González, que propició todo eso, sus compañeros de viaje, porque ya eran diputados, porque ya eran parte de sus gobiernos, incluido Laschetti, que es ahora el consejero de Hacienda, es el que cierra y abre el grifo. Bueno, el que cierra, abrir, no lo abre ni para atrás. El que cierra el grifo del dinero es Laschetti, que era el consejero de Sanidad, que hizo todo eso, y siguen ahí. Con lo cual yo en el voto, pues creo como la última viñeta del roto. Podemos pensar lo que queramos, pero al final, afortunadamente, insisto, votamos cada 4 años y nos equivocamos cada 4 años. Cualquier otra solución es peor que equivocarse cada 4 años. Entonces, esa es la situación y eso es lo que nos ha llevado a Madrid a ese malestar general, porque para que los médicos nos movamos, tienen que llover piedras, pero como cantos rodados. O sea, si nos cuesta, y nos cuesta por muchos motivos. Primero, porque somos tan conservadores como el resto de la población. Primer motivo. He visto en esta huelga a compañeros míos, votantes de derechas, muy de la derecha, en las manifestaciones, haciendo huelga y diciendo que yo tenga que hacer huelga. Pero lo han hecho, es decir, es un tema general. Y es un tema de pura necesidad porque sabemos que nos están desmontando nuestro modelo de trabajo, el modelo que nació en el año 80 y tantos y que la mayoría de los médicos creemos en él y lo seguimos defendiendo. Cada vez menos. Nuestro compromiso era mucho también porque era la ilusión de crear algo. Ahora se ha sustituido toda esa ilusión, claro, los jefes, mis gerentes, a lo mejor eran 1 año o 2 años mayores que yo. Habíamos compartido guardias, habíamos compartido sociedad, ilusión, pero llegó un momento que todos esos cambios se politizó. Eran los tiempos de Minsalud y había un director provincial de Minsalud, tenía la misma capacidad de decisión de gasto que un consejero actual
y iba solo a los sitios y se ponía con los trabajadores cuando había un problema. Ahora el consejero de Sanidad, que va con una nube de periodistas, asesores alrededor, no se ha reunido con el comité de huelga después de 3 meses de huelga, es decir, viven en un mundo paralelo, en ese mundo virtual, que no tienen contacto con la realidad. Cogen a cualquiera del partido, le ponen de consejero, le ponen de viceconsejero, de director general, de ayudante del director general, de tal, de asesor del director general, sin que ninguno de todo el escalafón sepa absolutamente nada de lo que está hablando. Y ese es nuestro drama. Supongo que es el mismo drama en otras consejerías y en otros apartados de la economía, pero como solo sé de este, pues es del que hablo. Me debe estar pasando ya de tiempo. Bueno, pues yo creo que ya he dicho bastante, si se me ha entendido, y sobre todo me encantará que preguntéis, porque evidentemente aquí los problemas son distintos, no me los conozco, lógicamente, porque cada comunidad efectivamente ha ido llevando un rumbo. Aquí tenéis un problema de más extensión de ruralidad. En Madrid el problema es que nos han centralizado todo tanto que tal, pero seguramente pues tenéis cosas que comentar y cosas que podemos valorar entre todos. Muchas gracias. Pues muchas gracias, Paulino. Yo creo que ahora os toca a todos vosotros y vosotras. Y bueno, la pregunta de si está en riesgo el sistema sanitario público, yo creo que sí que han contestado. Está ahí, está siempre. Creo que también hay una solución, y es la defensa de ese sistema público. Y bueno, cuando queráis, empezamos el debate. Debate, preguntas, sugerencias. No me digas que los segovianos no sois españoles, que nadie va a hablar. Al fondo. ¿Por dónde empezarías ahora con más todo esto? ¿Por dónde empezarías? Yo, de mí. ¿A quién a él? Acércate al micrófono. Sí. Los que quieran. A ver, yo no empezaría por una sola cosa, porque pienso que si solo se hace una sola cosa, probablemente no acabe funcionando. Pero yo creo que hay 3 o 4 cuestiones que son claves, ¿no? La primera es el tema de la financiación. Si no hay financiación suficiente, es difícil, por no decir casi imposible, que las cosas cambien significativamente. Yo creo que ese sería un primer problema. La segunda cuestión es la atención primaria, ¿no? La atención primaria es la base, el cimiento del conjunto del sistema sanitario. Si no arreglamos la atención primaria, el resto del sistema no va a funcionar, porque en realidad las urgencias en gran parte son una derivada del mal funcionamiento, de la insatisfacción que tiene la ciudadanía ante la primaria. Lo mismo sucede con las listas de espera, etc. La idea que hay, eso está escrito en muchos sitios, es que una atención primaria con suficientes medios podría solucionar entre el 80 y el 90% de los problemas de salud de la población. Y eso sería un tema fundamental. Y luego ya, por decir otra cosa, que yo creo que es básico establecer sistemas efectivos de participación social y profesional. ¿Quiénes son los propietarios del sistema sanitario público? No son las consejerías, no son los gerentes, no son los trabajadores sanitarios, somos todos y todas. Si los propietarios del sistema sanitario público no tenemos voz ni manera de controlar su funcionamiento ni de ser oídos por ese sistema, es muy difícil que se produzca la necesaria empatía que tiene que haber entre la población y su sistema sanitario. Y eso es una clave, ¿vale? Bueno, las bases de Almata lo dicen claramente, la participación comunitaria tiene que ser una de las bases fundamentales del funcionamiento de la atención primaria. Porque la atención primaria no se trata solo de lo que una gente que sabe le dice, hace los diagnósticos, pone los tratamientos, no. Se trata de conseguir un consenso entre la ciudadanía y los trabajadores sanitarios. Se trata de promover hábitos saludables, se trata de hacer promoción de la salud, y para eso necesitas la complicidad de la ciudadanía, también para que funcione bien el sistema, porque lo que decía Paulino es verdad, muchas veces esto es inevitable, ¿no? Y son todos los que hemos trabajamos en el sistema, lo vemos, hay un segmento de la población que
se plantea el sistema sanitario como si fuera un bien de consumo, ¿no? Y piensa que cuanto más acude al médico, al centro sanitario, más radiografía, más TAC, más resonancia, más medicamentos le mandan, todo va a ir mejor. Para nada, para nada. Muchas de las actividades que hace el sistema sanitario son potencialmente peligrosas. Por ejemplo, la radiología. Una persona que le hacen montones de radiografía, la probabilidad que tiene de tener un cáncer es mucho más elevado que una persona a la que no se le hace radiografía. Entonces, cada vez, y bueno, si usted se lee el prospecto de cualquier medicamento, enseguida se da cuenta de que tomar medicamentos puede ser muy bueno, pero vaya, también puede ser muy peligroso. Entonces yo creo que esto hay que conectar con la población. Un sistema sanitario público se mantiene porque la población lo financia y se mantiene porque la población participa. Hay un viejo médico de familia, tan viejo que ya se ha muerto, ¿no? Se llamaba Tudor Hart, ¿no? que hablaba de que la salud es una coproducción de los profesionales sanitarios y de la ciudadanía, de los pacientes, ¿no? Es decir, los pacientes. Y es así. La salud no es un producto de los que trabajamos o trabajan en el sistema sanitario. Es un producto de la colaboración entre el sistema sanitario y la ciudadanía. Porque todo influye, casi todo influye en la salud. Y entre todos y todas podemos hacer un mundo más saludable. Bueno, ya no le quiero ni contar una situación como la actual, donde la emergencia climática es uno de los grandes problemas de salud que tiene la humanidad, nuestro país también, por supuesto. Por eso es tan importante que haya participación, que la gente se vea implicada y que vea que lo que hace el sistema han contado con ellos y con ellas, ¿no? Porque esa es la mejor manera de que la gente colabore y las cosas funcionen mejor, ¿no? Yo creo que eso es básico. Sí, a ver, cosas efectivamente hay que hacer muchas. Yo no sé si en el tema de las urgencias no sé si es la pescadilla que se muerde la cola. Posiblemente sí, pero casi todos los últimos residentes que he contribuido a formar están todos trabajando en urgencias. Ninguno en atención primaria. Si seguimos en ese rubro, los médicos de familia seguimos formando médicos de familia que van a acabar trabajando en urgencias, donde lo hacen muy bien, porque se han formado en urgencias también. Es decir, lo bueno de los médicos de familia es que valemos para todo. No hacemos todo regular, a lo mejor, pero valemos para todo. Hacen algunas cosas muy bien, otras menos, pero tenemos esa visión global, tenemos al paciente, no la enfermedad, no vemos la enfermedad, vemos al paciente y al paciente con su enfermedad, su entorno y demás. Pero se nos están yendo. Entonces, ahí hace falta decisiones políticas. En eso que os digo, no sé qué empezó primero, si el deterioro de primaria, las urgencias o al revés, pero si no se toma la decisión, seguiremos metiendo a los médicos en el hospital en un ambiente hipersofisticado, hipercaro, que no va a solucionar, vuestra salud no va a ser mejor y vais a estar perdiendo la otra parte, que es la que se puede hacer desde el centro de salud. Y eso es una decisión política. En el tema de los fármacos o de las radiologías que decíamos, es que a los médicos también, a los pacientes hay que ponerle límites, a los médicos también. Yo he visto temas tremendos, ya no solo radiografías, pacientes en situación de enfermedad ya terminal o casi terminal, a los que casi tienes que arrancarlos de las manos del oncólogo, que sigue empeñado en probar el último fármaco hipercaro, y cuando digo hipercaro no os podéis imaginar, cuando no tiene nada que ganar, que lo que necesita es a su médico, a su enfermera y a su familia, sobre todo al lado, ayudándole a bien morir. Es decir, son cosas, y hablo de dinerales. O está el tema del ratio médico-enfermera. No solo el ratio, sino el concepto. Tenemos un problema con enfermería, como tuvimos con medicina de familia. Yo, aparte de pelearme ahora con el PP en Madrid, porque son los que gobiernan, he dormido en el Ministerio de Sanidad en la época del PSOE, defendiendo la especialidad, la necesidad de que haya una especialidad en medicina de familia y que se potenciara, porque en ese momento estaba en riesgo con la entrada a la Unión Europea, dándole el valor que tiene la formación del médico de familia. Y se consiguió. Con enfermería, ahora existe la especialidad de enfermería de atención familiar y comunitaria, pero va muy despacio y además va igual de mal que íbamos nosotros. Tuvimos que pelear para que ese tiempo MIR se nos reconociera. Ahora ocurre lo mismo que ocurría con nosotros.
yo iba por detrás en la bolsa de los compañeros que desde el primer día que acabaron la carrera se pusieron a trabajar y nunca hicieron una especialidad, porque tenían más tiempo que trabajado que yo, no prepararon el MIR. Con las enfermeras ocurre lo mismo, formamos enfermeras en atención familiar y comunitaria, llega la oposición y llega la bolsa de trabajo, como no tienen puntos, las enfermeras que han hecho su carrera en el hospital, que son valiosísimas, pero que nunca han estado en primaria, vienen con 55 años a atención primaria, pues porque lógicamente, en su beneficio, no quieren noches, no quieren una serie de condiciones y vienen. Pero en lo que se adaptan a la atención primaria ya se han jubilado. Y sin embargo, las enfermeras jóvenes que hemos formado como enfermeras de familia, perdona de formación profesional, como enfermeras de familia, se van a trabajar al hospital, a neonatos, a UBI, a planta, a no sé qué. Entonces, es planificación. Ahí el Ministerio de Sanidad tiene la responsabilidad. Con esta ministra, la verdad es que no hemos avanzado gran cosa, no le tengo en gran estima su capacidad. Se va a ir de alcaldesa, pues fantástico para los de La Palma, a ver si no la sustituyen por una que tengan un poquito más de iniciativa, porque están dando palos de ciego. Y esas son decisiones que también el Ministerio tiene que tomar. Esa coordinación, las autonomías están, son irreversibles, pero tiene que haber un ese común que nos lleve todos hacia un sitio razonable. Y la ratio es importante. Lo hemos visto durante la pandemia. Nos peleábamos, al principio me acuerdo, ya está hace gracia, hasta lo defendíamos. ¿Quién tenía que hacer la PCR? ¿Cómo se va a hacer en las farmacias? Son farmacéuticos, no enfermeras, decíamos, o médicos, decíamos. Al final se lo acaba haciendo cada uno. Os habéis hecho todos expertos. Y lo hacéis mejor que como lo hacíamos nosotros al principio. Yo como me lo cogí de los primeros, me dio tiempo a mirar las cosas, mientras que mis compañeros se dejaban la piel y algunos la vida en el centro de salud. Como me lo cogí el día 11 de noviembre, empecé, pues me tiré 2 semanas y media en casa y como no podía trabajar, pues me dedicaba a mirar todo lo que iba saliendo. Y como me vi unos vídeos estupendos de cómo hacer una tal, le tuve que enseñar a las enfermeras de mi centro cómo se hacía la orientación correcta para meter el palitroque, porque estaban haciendo canalizaciones del lacrimal, más que PCRs. Es real, o sea, nadie nace aprendido, todos aprendemos. Y vosotros habéis aprendido. Es más, yo ahora, si van al centro de salud, les puedo hacer la PCR para el COVID, pero no les puedo hacer la gripe, porque los que nos mandan a nosotros solo son de COVID. No son los que venden a la farmacia por 2 euros de gripe A, gripe B y COVID. Entonces, ¿quién tiene que hacer la PCR? Pues cualquiera, porque es una prueba simple. ¿Quién tiene que poner las vacunas? ¿Una enfermera? Pues a lo mejor no hace falta. O hacer las extracciones. ¿Una enfermera hace falta hacer una carrera de 4 años y una especialidad para pillar aquí la vena? Seguro que no. Se trata de que tiene que estar supervisado por una enfermera, pero un auxiliar de clínica que se forma en muy poco tiempo, en un tiempo razonable, te puede hacer muchísimas funciones en un centro de salud, igual que una enfermera puede hacer muchas funciones que casi todas caen al médico. Decís, vamos al médico, no vamos a la enfermera, vamos al médico. Y sin embargo, toda la promoción, prevención y seguimiento de crónicos, el peso lo tiene que llevar a enfermería. Y tiene que tener la responsabilidad de llevarlo. Y fue una cosa que hemos desarrollado los médicos con la Ley General de Sanidad, mi sociedad entre ellos, todo el tema de hacer protocolos de crónicos, hacer todas las actividades en PAPS, los médicos de familia lo saben, programa de actividades preventivas y promoción de la salud de SENFI, murió de éxito. Lo hicimos entre los médicos de la sociedad, pero al final lo compraron todas las consejerías, no nos lo pagaron, pero lo compraron y ahora está generalizado en los diferentes formatos. Y tiene que hacer la actividad la persona que está preparada para hacerla y que más rentable le salga al sistema. Si lo puede hacer un auxiliar, no lo tiene que hacer una enfermera. Si lo puede hacer una enfermera, no lo tiene que hacer un médico, porque médicos formarlos son 10 años y formar una enfermera especializada son 6. Entonces, y además el sueldo es más barato, son recursos y cada uno tiene que hacer lo que mejor sabe hacer y lo que él solo puede hacer. Y esas cosas las puede hacer cualquier consejería y las tienen que fomentar. Chocarán con los médicos y chocarán con las enfermeras que diremos, no, me están tocando mis atribuciones. Pues nos tendréis que decir sí, pero es mejor. ¿Y cómo digas para cambiar los sistemas de la industria farmacéutica? Para que dejen de tirar los libros. Pues lo que estamos pidiendo al Ministerio, yo ya lo pedía cuando era presidente de mi sociedad y negociaba y me reunía con la Consejería de Sanidad en aquel momento. Nosotros en la sociedad madrileña somos 2.000 médicos, tenemos unos cuantos grupos de trabajo, además de lo que es la nacional. Somos unas sociedades federadas
pero en cada comunidad cada una tiene su gente y sus grupos. Teníamos grupos de diabetes, de hipertensión, de POC, de cuidados de salud, de comunicación, de ejercicio físico, de casi todo, de ancianos, de demencia, de tal. Cuando la consejería quería hacer un curso, en lugar de llamarnos, oye, necesito montar un curso sobre esto, ¿qué tal? Si lo hacéis vosotros, o lo sacas a concurso y yo me presento. No, lo que hacían era llamar directamente a los miembros del grupo que habíamos formado nosotros para que lo dieran. También no lo compraban, pero gratis. Entonces, reconocer a las sociedades significa también eso, colaborar. Si las sociedades te están haciendo el desarrollo de la ciencia, esto con es ciencia, reconoces el trabajo, por ejemplo, de esa manera. Si el curso me lo financia la Consejería de Sanidad, no tengo que ir a buscar a la industria para que me financie el curso. Si quiero hacer un libro estupendo que hicimos sobre incapacidad temporal y se lo ofrezco al director general de inspección y me dice, no, mira, nosotros eso no, eran 30.000 euros, tenía 2 millones de presupuesto para mejorar la IT, le pedí 30.000 euros para hacer un libro hecho por médicos de familia, para médicos de familia, y me dijo que no, lo pagaron las mutuas, nosotros no podíamos pagarlo, ¿entiendes? Entonces, es reconociendo las instituciones el papel de las sociedades científicas, que es importantísimo. No somos... A ver, claro que ocurre el tema, y antes más, ahora está bastante regulado, el tema de los médicos que se pasaban el día de sarao en sarao. Claro que ha existido, yo lo he visto, pero cada vez menos. Pero cada vez será menos si es las instituciones las que apoyan a las sociedades científicas para desarrollarlo. Yo creo que lo primero que hay que hacer es regular los conflictos de interés, ¿no? Es decir, quienes toman decisiones sobre la autorización de medicamentos, sobre precios de medicamentos, sobre utilización de medicamentos, protocolos, etc., no pueden ser personas que reciben una financiación relevante de la industria farmacéutica. Eso tiene que estar así de claro, y eso no sucede. No puede haber en un comité de farmacia de un hospital alguien que recibe financiación de la industria, porque entonces hay clarísimamente un conflicto de interés. Y eso tiene que ser en todo el sistema sanitario. Si tú no separas claramente esa situación, pues las cosas no van a funcionar bien. Y luego, por otro lado, yo creo que hay un tema importante que nosotros venimos proponiendo hace mucho tiempo, que es la necesidad de que haya una industria farmacéutica pública que pueda producir medicamentos a bajo coste, fundamentalmente aquellos medicamentos que son medicamentos genéricos, que son aquellos medicamentos que se tienen que utilizar. Y luego a veces, pues claro, no estaría de más contestar algunas cosas que son pura y simplemente propaganda de la industria farmacéutica. Por ejemplo, una cosa que sale mucho en los medios de comunicación es que en España los enfermos de cáncer no tienen acceso a los medicamentos, a los últimos medicamentos que salen. Oiga, eso primero no es cierto. En segundo lugar, se están refiriendo probablemente a aquellos medicamentos que se encuentran dentro de los ensayos clínicos. Los medicamentos que están dentro de un ensayo clínico son medicamentos, primero, que no han demostrado su eficacia suficiente como para estar comercializados, están en una fase de ensayo, y segundo, que el propio ensayo clínico de manera aleatoria distribuye a la población que está en el ensayo, unos reciben ese medicamento y otros reciben o un placebo o un medicamento que ya está suficientemente probado para demostrar si hay beneficios o no. Y ojo, por ejemplo, en el caso de los medicamentos oncológicos, hace poco hubo una revisión del British Medical Journal que señalaba que en los 10 últimos años solo el 30% de los nuevos medicamentos oncológicos aprobados en la Unión Europea demostraban una eficacia mayor que los medicamentos preexistentes. Eso sí, todos sin exclusión tenían un mayor precio. O sea que estas cosas, pues, que son perfectamente conocidas, que yo no he tenido que buscarlas en ningún oscuro rincón ni ningún sitio especial, sino que están publicadas, que son de conocimiento general, pues el Ministerio de Sanidad, por ejemplo, las administraciones públicas deberían de preocuparse de que fueran de conocimiento. De informar a la gente para eso. Claro. ¿Hay más cuestiones? Allí. Es que no lo veo.
Hola. Quería preguntarle, sobre todo a Paulino, que ha estado hablando, bueno, habéis hablado todos de que está subiendo cada vez más los seguros privados, que hay un desmantelamiento de lo público, que es cierto, ¿no? Y que por otra parte los jóvenes médicos no quieren ejercer la medicina pública, o por lo menos se resisten con los sueldos que tienen, ¿no? Yo recuerdo que hace tiempo, y parece ser que todavía es una práctica más o menos habitual, no tengo constancia si es o no es habitual, pero que había los médicos tenían la costumbre de simultanear su trabajo público con clínicas privadas. Eso pues daba todo un cariz distinto, porque te decían, no, si te vienes luego a mi clínica y yo allí pues te trato. Indudablemente los médicos más viejos seguramente tendrán, no todos, por favor, pero bueno, un tanto por ciento muy elevado, tendrán un dinero más o menos, no sé si tendréis trienios, no lo sé, pero seguramente que es una manera de vivir distinta que, según parece, no llega a los más jóvenes. Eso, ¿cómo lo veis? Porque no deja de ser imposible. A ver, un médico joven en Madrid que termina la residencia con 28 o 30 años cobra 1.800 euros menos que yo. Porque yo estoy en el top. Me jubilaré con un par de trienios más, pero los trienios me parece que son 45 euros al mes más cada trienio. Es decir, que ganaré cuando me jubile dentro de 6 años 90 euros más que ahora. IPC y cosas aparte. Pero un médico que acaba ahora gana 1.800 euros menos. Es una cantidad muy significativa, ¿vale? Porque le doblo prácticamente. Yo vivo bien. Soy un señor de 60 años, con una vida ordenada, sin grandes vicios públicos ni privados, con lo cual no tengo mayor problema. Tengo mi vida muy organizadita ya a estas alturas, poca hipoteca y me apaño. Cuando yo terminé no podía elegir. Hace 30 años, cuando yo empecé a trabajar en ese centro de salud que os he dicho, pues, vamos, besaban los pies del que te contrataba, porque había muchos médicos en paro. Con lo cual, coger una silla, vamos, te cosías a ella para que no te la quitaran, no te levantabas ni al baño. Mis compañeras, yo entré por la tarde, como los demás. En Madrid tiene una característica que no tiene casi ninguna comunidad y que nos supone un problema añadido, y es las consultas de tarde. En Madrid, la mitad de los médicos y enfermeros y celadores y administrativos trabajamos de mañana y la otra mitad de tarde. Lógicamente, los mayores trabajamos casi todos de mañana y los más jóvenes de tarde, pero como es la mitad, es complicado. Mis compañeras lloraban como magdalenas. Venían del sistema cupo, tenían hijos pequeños, a los cuales no vieron durante años, los fines de semana y vacaciones. Los llevaban al cole a las 9 de la mañana y cuando llegaban a las 10, pues si estaban despiertos, les daban el besito para la cama. Pero como no podían elegir, lloraban como magdalenas y se quedaban. Los médicos jóvenes no es que tengan menos vocación, ni menos interés. Son igual de listos o de tontos que entonces. Son listos, lo han demostrado, porque la exigencia para entrar en medicina cada vez es mayor, han aprobado la carrera, han hecho el NIR, que ya es una oposición dura en sí, y cuando acaban, no van a aceptar cualquier cosa porque ahora no hay médicos en paro. Cuando yo me iba de vacaciones, venía un médico suplente y me suplía. Afortunadamente ahora no es algo que yo deseo. Llevo 20 años diciendo, yo no quiero suplentes, quiero plantilla. Quiero una plantilla en el centro de salud que me permita trabajar. La máxima concesión, que ahora veréis que en todos los sitios, todas las consejerías, el éxito de la huelga de Madrid ha sido un gran éxito. Hemos conseguido, sin movernos de allí, firmar acuerdos en Aragón, en Valencia, en Andalucía, en Castilla, León, aquí, ahora en Asturias, en Cataluña, ha sido un exitazo. Bueno, Cataluña aún hicieron 3 días de huelga, aún se lo curraron. Las demás, no, nada, ni un día de huelga. Y nosotros llevamos 3 meses, ¿vale?
Y en todas se está ofertando lo mismo, como un gran logro, que el médico de familia solo vea 35 pacientes al día. 35 citas, porque con eso cumplimos la vieja aspiración de los 10 minutos por paciente, 6 horas de consulta. ¿Vale? 6 horas de consulta, 36 pacientes son exactamente sin levantarte, por supuesto, al baño o a tomarte un café, porque los médicos no tenemos necesidades. Eso que se vende como un logro, era un logro hace 20 años cuando nos metimos a pelear por los 10 minutos, porque estábamos mucho peor, con 60 pacientes, 36 es una bendición. Y con 100 que empecé yo, ni os cuento lo que es, pero 34, yo no tengo, generalmente yo antes de la pandemia no tenía 34 pacientes. Y aún así me tengo que quedar muchos días por la tarde, ahora más que antes. Antes solía llegar asfixiado a las 3 de la tarde y perderme la sesión o irme a hacer los avisos después de las 3 de la tarde, camino de mi casa, teniendo 20 y tantos pacientes. 35 no es ningún logro si quieres ver. Bueno, ¿habéis ido al médico todos alguna vez? Solo en llegar, saludar, contarme lo que necesitas y decir, vale, sí, vale, pasa para allá, pum, pum. Eso es muy fácil de hacer. Yo lo he visto hacer, pero no es eso lo que nadie queréis. Y ahora estamos comprando como una cosa tal. Entonces, ellos, los médicos jóvenes, saben comprar muy bien, saben lo que quieren y pueden elegir y van a elegir. Y elegirán España, o elegirán una comunidad, o elegirán otra, o elegirán la privada de urgencias. No son culpables, son listos. Son listos. El paciente mira por él, el médico mira por él, todos miramos por nosotros, somos egoístas. Nacemos egoístas y morimos egoístas. No nos engañemos. Y aquí estáis de lo mejor, que sois o somos solidarios, pensamos en el bien común y en que las cosas tienen que tener un orden y que tienen que tener un sentido. Pero no nos engañemos. Cuando mi padre era muy chulo cuando no tenía enfermedades, yo, cuando se pone malo, joder, cómo aprieta. Es que me estoy muriendo tal. Y está lejos todavía. Una referencia que a lo mejor me salgo de las ramas, pero diría educación sanitaria en la escuela. Ya. Eso es un eslogan. Es un eslogan, pero si no lo reivindicamos y queremos que la sociedad se implique, hay que empezar a implicar. Bueno, se supone que una parte de las labores de promoción y prevención que tienen que hacer la atención primaria es precisamente a nivel escolar, ¿no? Sí. Bueno, se supone que, hombre, a ver, si la situación está desbordada y tú tienes mucho más, no tienes tiempo más que para atender a los pacientes que llegan a tu consulta, difícilmente te vas a dedicar a otras labores. Si las enfermeras que hay en el centro son muy pocas y se dedican fundamentalmente a hacer extracciones, a hacer los electros, a hacer las curas y la consulta de enfermería, pues tampoco podrán salir. Razón de más personal sanitario, claro, ocuparse de todas esas cosas, que a mí me parecen importantísimas. No, está claro. No es que una señora pueda ir a abortar o no ir a abortar. Lo que hay que evitar es que vaya a abortar. ¿Para qué es necesario eso? Una educación sanitaria. Si hay una buena educación sanitaria de base, habrá algún caso, pero mínimo. Eso es lo que hay que evitar. Y esa es la educación sanitaria. Pero ya sabe usted cómo es este país. Bueno, pero para eso estamos aquí. Los mismos que no quieren que aborte, tampoco quieren que se le dé educación sexual en las escuelas. Habrá que preguntárselo a los padres. Habrá que preguntárselo. Y tiene usted razón. Creo que la idea está clara. Las cosas habría que evitarlas antes de que sucediera. No digo a los 3 años, pero a partir de los 6, de los 8 años. Yo creo que En la cada idea curso, está clara, perdona, en cada ciclo porque escolar. podamos participar más gente. Hay una persona. Eso es precisamente la promoción de la salud. Nosotros somos médicos de familia, médicos de atención familiar y comunitaria, y ahora son enfermeras de atención familiar y comunitaria. Y comunitaria, efectivamente, es salir del tú a tú y ser el tú con vosotros, que es las escuelas, que es reuniones como estas, que son las residencias, son los centros de día, son muchas cosas. Bien, la persona. Muchas gracias, compañeros, por la claridad y por haber venido a Segovia a compartir con nosotros este rato. Lo que sí me gustaría deciros es que no he visto en ningún momento, quiero decir, no aquí, sino en general, que abordemos el tema de la universidad y de la formación de los médicos. Porque claro, estamos ya en ello. Antes decíamos, cuando nos jubilemos, nuestra generación, decíamos nosotros,
a ver quién nos va a sustituir. Y resulta que ya hemos llegado a esto. Ya hemos llegado a que el nivel de médicos en España está muy por debajo de las expectativas que hemos generado. Muy por debajo. Y todo es, entre otras cosas, porque el nivel de nota que se pide para entrar en la Facultad de Medicina es altísimo. ¿Y por qué ninguna carrera tiene 6 años más que la de Medicina? Nunca se ha revisado nuestro currículum. ¿Hacen falta 6 años para formarnos? Los que hemos estado sabemos que no. Los que hemos estado los 6 años sabemos que no. Y luego los 4 años de especialidad, hasta ahí bien. Ahora se quiere tocar el sistema MIR, lo único bueno que hemos tenido en nuestra vida, el sistema MIR. Entonces, yo creo que es que hay que abordar el tema de la universidad, también para la formación de posgrado. Siempre he pensado que en lugar de formarnos la industria, habría que haber tirado de la universidad. ¿Por qué las universidades públicas no se implican en la formación de los médicos una vez que hemos terminado? Pues es que tenían que implicarse y no dejarlo efectivamente a la industria. Pero es que además hay muchos chicos y chicas que quieren entrar en la Facultad de Medicina y no les llega la nota. Y eso, y resulta que necesitamos médicos. Es un disparate. Y yo, en contestación a aquella señora, los médicos jóvenes no se quejan del sueldo, se quejan de las condiciones de contratación, que son unos contratos absolutamente ridículos. Después de 6 años de formación y 4 años de posgrado, que te ofrezco contrato por guardias en ginecología, que es lo que yo conozco, y en otras muchas, y en medicina de familia, sustituciones, urgencias. Oiga, me forma usted 10 años y al final no puedo trabajar en el sistema. Es que es un disparate todo. Damos respuesta a la pregunta. A ver, yo creo que el tema, a nosotros creo, nos han indicado hablar 20 o 25 minutos. Claro, se puede hablar 20 o 25 minutos hablando solo de la formación pregrado, ¿no? Que es lo que has planteado. Yo creo que la formación pregrado deja mucho que desear y tiene un enfoque muy equivocado probablemente en medicina. En medicina habría que centrarla más en atención primaria, en una medicina holística, en una medicina generalista, y en cambio se focaliza mucho en la superespecialidad. Mira, yo el otro día estuve con la presidenta actual del Consejo Estatal de Estudiantes de Medicina, una chica joven, claro, lógicamente, que está en cuarto de medicina en la Universidad Autónoma de Madrid. Le pregunté, ¿y tú ahora estás rotando y tal? Sí, ¿dónde vas a rotar? Va a rotar por la UCI. ¿Y qué hace en una UCI una estudiante de cuarto de medicina? ¿Para ver qué? ¿Para hacer qué? Probablemente donde tendría que rotar es en un centro de salud, en medicina interna, en pediatría general, en un sitio donde realmente lo que se vea es los conceptos más generales de la medicina. Y eso es fundamental. Otro tema sangrante, la formación que tenemos en general y que siguen teniendo los profesionales de medicina sobre estadística es penosa. Los laboratorios farmacéuticos lo saben, de tarjetas sanitarias infantiles por pediatra. Cuando estamos en un país donde está bajando la natalidad y en el conjunto del país ha disminuido, no porque haya más pediatras, sino porque hay menos niños. Pero en Madrid no, en Madrid hay más niños por pediatra, a pesar de que lógicamente las plantillas han disminuido terriblemente. O sea que es que la formación tiene que estar dirigida hacia las necesidades de salud de la población. Las necesidades de salud de la población no son más superespecialistas, corcho, son más pediatras, sobre todo más médicos de familia, médicas por supuesto, más gente que trabaje en medicina interna, más gente que tenga una visión global de los problemas de salud de la población, que trate a las personas, que no trate... hombre, el otro día me contaron a mí una historia esta, que había una señora en Madrid que tenía un problema de rodilla, que había pedido cita, que habían dado con el traumatólogo, le habían citado para 6 meses después. Bueno, con gran paciencia esperó. Y llega el traumatólogo y dice, no, usted que tiene un problema de rodilla. Yo no. Yo no sé, no soy traumatólogo de rodilla. Bueno, claro, lo quería matar, ¿eh?
Esa es la otra parte del asunto. Pero bueno, la volvieron a dar otra cita para el traumatólogo de rodilla otros 6 meses después. Hombre, por amor de Dios, hay cosas que no son razonables, ¿no? Tenemos que tener otro enfoque del sistema sanitario, ¿no? Y el enfoque actual que tenemos es un enfoque excesivamente superespecializado, excesivamente mediatizado por la industria farmacéutica y de la tecnología, y que no tiene en cuenta que las personas son únicas y que no son una rodilla. Cada persona que acude al pediatra, al médico, al traumatólogo, no es una rodilla, es una persona que tiene 2 rodillas, 2 piernas, 2 brazos, una cabeza, tiene un hígado, un riñón, etc. Y un corazón, ¿no? O sea, hay que tratar a la gente de una manera diferente. Y eso se ha perdido en el sistema sanitario y alguna responsabilidad tenemos los profesionales, ¿no? La mayor responsabilidad yo creo que tiene la industria, la universidad que ha desenfocado el problema. En todas las universidades hay cátedras de endocrinología, de primaria. Eso no tiene sentido, ¿no? Es una cosa contadas con los dedos y financiadas por la industria. De segunda, ¿no? Claro. Necesitamos otro enfoque de la formación médica que también tiene que reclamarse desde los propios profesionales, ¿no? Que yo creo que se está reclamando. Con el tema de la primaria sí que es verdad que la Sociedad de Medicina de Familia, otras entidades, llevamos mucho tiempo reclamando que la primaria tiene que tener un protagonismo muy relevante en la formación de los profesionales pregrado, que no lo tienen, ¿no? Y bueno, pues pero bueno, a ver, los problemas de la sanidad son innúmeros, ¿no? Podemos estar aquí hablando de ellos hasta pasado mañana, pero... Vale, nos quedan 15 minutos hasta las 9. No sé si hay varias palabras allí y había otra pregunta. Hola. Quería hacer una pregunta y alguna reflexión breve. La pregunta seguramente la pueda responder mejor Marciano. Estoy totalmente de acuerdo en que fundamental es la financiación suficiente. No sé lo que es una financiación suficiente porque nunca nada será suficiente con todo el crecimiento de la demanda que podemos tener. A veces nos manejamos con estadísticas que comparan las diferentes comunidades autónomas y tampoco estoy segura de que eso nos sirva porque nos estamos comparando unos con otros y tampoco está claro que las financiaciones de los que están mejor sean suficientes. Y voy a relacionar algún concepto. Cuando hablamos del porcentaje que se dedica a primaria, en este contexto variable de que no sabemos cuál es lo suficiente, yo quiero que me corrijas. Tengo la sensación de que en el presupuesto de atención especializada está incluido el gasto hospitalario. Ese gasto hospitalario que crece con respecto al gasto hospitalario farmacéutico. Ese crece exponencialmente. He estado leyendo algunos artículos ahora recientemente. En los últimos años, del 19 para acá, creo que el gasto sanitario farmacéutico de atención primaria había crecido un 12% y el hospitalario un 40 y tantos %. Si en el gasto sanitario hospitalario, o sea, atención especializada, está metido el crecimiento de los fármacos, yo la sensación que tengo es que siendo el personal humano, todo el personal sanitario y no sanitario, la máquina del sistema, pues el gasto farmacéutico nos está comiendo a lo que es la máquina del sistema, a la inversión, el gasto farmacéutico, a la inversión de la máquina. No sé si eso está influyendo en que el porcentaje que debería de alcanzar primaria, ese 25%, realmente también esté falseado por esa excesiva inversión en fármacos. Se ha dicho que los fármacos son carísimos, hay aprobados fármacos que valen 1,5 millones por un paciente. Esto está aprobado ahora mismo en algunas patologías muy raras. 1,5 millones, son pocas personas. Pero la reflexión a la que voy a llegar es, viendo todo en conjunto, estamos pasando de que los clínicos seamos los que estamos a lo mejor, bueno, tenemos que ser responsables y tenemos que decir lo que es eficiente científicamente, lo que aporta a un tratamiento de esas características. Es decir, no es una cuestión de gasto, es una cuestión de ¿esto está aportando lo suficiente? Y eso debería ser la pregunta para que se aprobara en el Sistema Nacional de Salud, independientemente de que el fármaco esté aprobado. Una vez que está aprobado,
no hay médico que pueda decir a un paciente para determinadas patologías. No estoy hablando de un paciente como el que has comentado antes, de ya no queda mucho que hacer y no sé qué le va a aportar esto. Hay patologías, enfermedades raras, que cuanto más raras, más caro es el fármaco, y las familias reclaman en conciencia que por qué no se les va a tratar. Entonces se puede reclamar un tratamiento de 1,5 millones de euros, estoy diciendo. Y lo que yo estoy viendo como problema es que la presión sobre la prescripción se está desplazando a la presión del lobismo de las asociaciones de pacientes. De hecho, se están haciendo cada vez más formaciones y más presión. Yo estoy totalmente de acuerdo con la creación del paciente activo, pero nos está llevando a otra deriva, que son los lobbies también de pacientes. Y ellos son los que están interactuando también con el Estado y con el Ministerio y con todas las agencias que tienen que aprobar los fármacos. Entonces estamos entrando en un bucle que se nos está yendo de las manos, porque nosotros como pacientes, como sociedad, como personas familiares de pacientes, queremos que nos traten a nuestros hijos con una enfermedad rara. Entonces, esto es una reflexión. La primera pregunta era si es verdad que el gasto hospitalario está dentro de lo que es el consumo de especializada. Pues a lo mejor el problema es que las cifras tendríamos que sacar esto. Sí. No sé si viste en la diapositiva que puse, que no lo expliqué, pero bueno, esa diapositiva viene de la estadística sobre gasto sanitario público que publica el Ministerio de Sanidad. En la estadística sobre gasto sanitario público, el gasto farmacéutico es el 14,5% del presupuesto total. Si tú te vas a la estadística del Ministerio de Hacienda, que tiene gasto farmacéutico en recetas y gasto farmacéutico hospitalario, descubres que lo que el Ministerio de Sanidad identifica como gasto farmacéutico es en realidad el gasto farmacéutico por recetas, y que la otra cantidad, desde el 14,5 hasta el 23 que yo ponía ahí, es gasto farmacéutico que aparece en la estadística gasto sanitario como gasto hospitalario. Bueno, no sé si esta explicación le interesa mucho a alguien, pero bueno, eso es lo que hay. Entonces, es el propio Ministerio de Sanidad el que ofrece unos datos que no concuerdan con los que ofrece el Ministerio de Hacienda, por decirlo de la manera más fina posible. Vaya tela. Es así. Entonces, de ese 60% que es el gasto considerado como gasto hospitalario, hay que quitarle el 7% que corresponde a gasto farmacéutico hospitalario, que en realidad no es 60, sino sería 53. Y ya está, ahí tenemos hecha la cuenta. Ese es el problema. En segundo lugar, es evidente que la política farmacéutica es competencia exclusiva del Ministerio de Sanidad. Y es el Ministerio de Sanidad el que aprueba los medicamentos que están financiados y el precio de sus medicamentos. ¿Y a quién se les aplica? No hay más cáscaras. Y entonces, los medicamentos que se aprueban se hacen, en mi opinión, de una manera bastante complaciente con la industria farmacéutica. Además, para mayor INRI, si lo prefiere, en la época que estaba en el gobierno, creo que fue, no sé si fue Ana Mato o Dolors Montserrat, que eran las ministras con el gobierno de Rajoy, se hizo un pacto con Farmaindustria por el cual el Ministerio de Sanidad le garantizaba a Farmaindustria que el gasto farmacéutico se iba a incrementar de manera paralela con el incremento del PIB. Teniendo en cuenta que el gasto sanitario público siempre, tradicionalmente, ha crecido por debajo del incremento del PIB, excepto en el año 2020, como ya he señalado antes. O sea que en el año 2020 eso se movió y la industria se comprometía con el Ministerio, en el caso de que la facturación de farmacia superase esa cuota, en devolverlo, tanto al Ministerio como a las diferentes comunidades autónomas. Ese pacto, cuando cambió el gobierno, no la ministra, sino el gobierno, cuando vino el nuevo gobierno, el gobierno que llaman socialcomunista, no cambió ese pacto y ese acuerdo sigue vigente. ¿Vale?
Yo creo que ya he respondido, ¿no? Claramente de cómo es la cosa. Entonces, el gasto farmacéutico, el porcentaje de gasto farmacéutico sobre el total del gasto sanitario ha seguido creciendo y lógicamente eso hace que la cantidad, el porcentaje de gasto sanitario público que no es farmacéutico haya ido decreciendo. Con los resultados que tenemos de que hasta ahora eso ha pivotado fundamentalmente sobre la atención primaria, pero también ha pivotado de una manera muy importante sobre los salarios de los profesionales. Porque una de las grandes fórmulas por las que el Sistema Nacional de Salud se considera como un sistema muy eficiente es que tiene bajas retribuciones de los profesionales. Y evidentemente es muy eficiente en ese sentido, ¿no? Porque calculan la eficiencia en el sentido que gastamos poco y ofrecemos buenas prestaciones. Y esto se ha ido haciendo a espaldas de los esfuerzos de los profesionales y lógicamente ha habido un momento en que había muchos profesionales muy comprometidos con el sistema y como yo creo que ha descrito Paulino, más o menos bien, no sé si queriendo o no, pues con el tiempo la gente comprometida pues ha ido disminuyendo porque se ha hartado o porque las nuevas generaciones tienen menos compromiso y la gente pues exige que se les retribuya y que se les den unas condiciones laborales pues mejores. Y eso ha chocado con esa política que ha ido siguiendo el sistema y ha creado una confrontación. Y yo también conozco gente pues, que ha estudiado en ciencia conmigo, que están en Bélgica, que están en el Reino Unido, que están en Francia, etcétera, etcétera. O sea, porque mucha gente se va porque se harta. Y hasta ahora otro gran cortafuegos que había de la inmigración de profesionales españoles es que en general los profesionales españoles éramos poco versados en las lenguas extranjeras. Y entonces la gente pues solo se iba a los sitios donde se hablaba español y claro, ahí les querían poco, ¿no? Y tampoco nos enfrentaban unas situaciones muy buenas, pero ahora la gente es mucho más versada y se va. Y esto en un mercado laboral único pues es así, entonces el sistema tiene que competir con el Reino Unido, con Bélgica, con Alemania, con Francia, con Italia y eso tiene que competir en salarios y en condiciones laborales. Nos quedan 5 minutos, yo creo que había... ¿Tú querías decir algo? Una intervención ahí. Me refería a que se comía la máquina del personal, pero no porque tuvieran menos sueldos o tal, sino porque eso estaba redundando en la reducción de las plantillas. Y que las plantillas se vayan infradimensionando y que tengamos sustitutos y personas que no puedan dedicarse de forma continuada a esta atención continuada que necesitamos. Pues yo lo veo relacionado con el decrecimiento de plantillas, no que se formen menos médicos en la universidad o como se diga eso. No, se están abriendo universidades de medicina continuamente, todos los años otras de ellas se están abriendo. Es decir, que no sé, eso es una cosa que tiene que planificar también el Ministerio, el número de médicos que se necesitan. Se lleva diciendo, se van a jubilar en los próximos 5 años el 30% de los médicos de todas las especialidades. Unos serán el 34 y otros el 22 o el 28, pero en todas las especialidades, porque fue el gran boom de la medicina en España en los años los nuestros, con lo cual ahora se van a jubilar muchísimos. Si estamos perdiendo a los jóvenes, como bien decís, no solo por el dinero, sino por las condiciones laborales, nosotros cuando yo terminé, había una plaza vacante, te contrataban como interino. Después empezaron a contratar como eventual, luego por días de lunes a viernes, a tratarles mal. O sea, pero auténtico maltrato. Yo lo decía otro día en un sitio. Es curioso que cuando más médicos en paro había, nos trataban con más respeto los gestores, que en condiciones de carencia de médicos nos siguen pretendiendo tratar, no sé muy bien cómo qué, porque no me gusta hacer comparaciones, que si digo chinos, me lío y si digo otra cosa más todavía. Sí, en primer lugar, La señora cada vez que habla insulta. Entonces, claro, también expulsa a la gente, porque claro, te pagan mal, tienes malas condiciones laborales y además te insultan. Vamos a dejarle la última intervención y luego cerramos. Sí, en primer lugar, pues daros las gracias por lo bien que os habéis explicado y lo compré. En segundo lugar, la pregunta que va al hilo de lo que ha dicho Fuen es cómo veis vosotros el pluriempleo que existe en la sanidad y bueno, ahora contestáis. Y en tercer lugar, bueno, pues animar a que animemos a nuestras nueras, a nuestros yernos, a nuestras hijas,
a nuestros hijos, a todos, a que vayan a votar y que voten a la izquierda. Porque no se trata de progresistas ni de conservadores, no se trata de izquierdas y de derechas, de la lucha de los de abajo contra los de arriba. Bueno, y ahora tenemos una oportunidad. A ver, el tema del pluriempleo, la ventaja de mi parte, en la atención primaria hay muy poco pluriempleo, porque afortunadamente hay muy poca privada en la atención primaria. Aunque ya están metiendo mucho la mano. Habéis visto Orange, médico de familia de las 24 horas. Oiga, si usted es telefonía, ¿qué hacen ofreciendo un médico de familia por teléfono las 24 horas? ¿Para qué? ¿Qué me va a vender? Y Orange y todas las demás, de Movistar, y están todas, es una locura. No sé qué clase de médicos son. Supongo, bueno, sí lo sé, son médicos que no tienen la especialidad, médicos extracomunitarios que han venido de su país como inmigración y tal, y que no tienen la especialidad, en muchos casos ni siquiera el título convalidado, ¿vale? El sistema público también está contratando ese tipo de médicos. El otro día me decían, hablaba con el gerente de una comunidad, que ellos, para solucionar los problemas burocráticos del hospital, con las bajas, las recetas, todo lo que queda por ahí perdido, están contratando también a esos médicos. Entonces, a mí nunca me ha gustado el tema del pluriempleo. No le veo sentido. En las condiciones en que acabo yo mi consulta por las mañanas, a las 4 de la tarde, cuando como, lo que menos ganas tengo es de meterme a otro sitio a trabajar. Ahora, de vez en cuando, me pluriempleo con mi propia empresa, porque como faltan compañeros, como no hay suplentes, la única manera de sacar el trabajo es ampliar la jornada. La mayor parte de las veces lo hago gratis, me quedo para ver a mis pacientes por la tarde. La parte esa telefónica, que se desprecia mucho, a mí me sirve, porque hay muchas cosas que resuelvo por teléfono, todo el tema de renovaciones de medicamentos, seguimientos de cosas, y no puedo hacerlo por la mañana, pero cuando tengo menos gente en la sala de espera y me dicen, ¿qué vacío tiene ahora? Digo, sí, lo tengo más vacío, pero mire la lista, es más grande que antes del COVID. Vemos menos gente, pero cuando tengo el paciente delante, siempre tengo cosas que hacer con él. Las que vosotros me pedís y las que están por hacer toda parte que acabábamos de prevención, promoción y demás. Con lo cual, muchas veces las hago gratis y ahora estamos haciendo también doblajes que sí nos los pagan para sacar el trabajo de los pacientes, para ver los pacientes de los compañeros que no están. En algunos casos porque están de vacaciones, felices ellos, y en otros casos porque en Madrid hay centros ahora mismo ya, en casi todos, en la mayor parte de los centros, falta algún médico o médica o de forma continua pediatra, pediatras muchos, faltan unos 200 pediatras de un total de 900, y médicos unos 400, 500, y se van concentrando en centros. Cuando en un centro de repente, con 24 profesionales, se jubilan 3, de repente ese centro tiene un parón y ya nadie quiere ir ahí. Y hay centros que les faltan de 24, 8 profesionales, o 6, y esos centros ya no quiere ir nadie. Y es uno de los motivos de la huelga, lo que estamos pidiendo. Oye, perdona, si en esos centros falta gente, tendréis que poner lo que haya que poner, dinero, medios, recursos, para que se llenen y poder seguir dando el servicio, porque es inviable de otra manera. Entonces, nuestro pluriempleo es dentro de la propia empresa. Bien, yo creo que la dedicación exclusiva desde mi punto de vista es fundamental. Fundamental. Los trabajadores deben de trabajar en el sistema público o en el privado. No pasa nada porque alguien quiera trabajar en la medicina privada, pero que trabaje solo ahí. No se puede permitir que haya una situación en la que chocan dos intereses, porque al fin y al cabo estos son vasos comunicantes. Si la gente la atienden bien en la pública, poca gente irá a la privada. Y si la atienden mal en la pública, mucha gente irá a la privada. Y luego, bueno, luego están pues situaciones, alguien lo comentaba antes, ¿no? Muchas veces se han dado situaciones en las que médicos del sector público pues fomentaban que fueran a su consulta privada para mejorar la atención o para atenderle. Era lo que pasaba antes con las antiguas igualdades, ¿no? Imagino que mucha gente la recuerda, ¿no? Entonces yo creo que esto debería de acabar, claramente. Usted trabaja aquí o allí, si no pasa nada, que trabaje donde quiera. Ahora, para eso también hay que darle a la gente unas condiciones salariales y laborales que sean decentes, ¿no? Porque si tú a alguien le tienes contratando por días, pues se agarrará a un clavo ardiendo, hará lo que sea, ¿no? O sea, que tampoco nos tenemos que engañar, ¿no? Bueno, pues si os parece, cerramos aquí. Yo me quiero quedar con una idea en positivo. Es verdad que la sanidad está en riesgo, eso es lo que ponía en el cartel, y vemos que sí que es cierto que está en riesgo, pero no lo estará tanto si está la sociedad detrás empujando y apoyando la sanidad pública. Pues eso es un poco lo que nos queda por hacer.
algunas ideas que se han lanzado que me parecen importantes, ¿no? La financiación, el aumento de la financiación, la atención primaria, que es la entrada y la puerta de entrada al sistema de salud, sistema de participación social, que esto nos parece fundamental, que participemos todos y todas, que a lo mejor no habría que hablar tanto de esto es una aportación mía, de un sistema sanitario, sino de un sistema sociosanitario. Quizás sea un concepto que también en algún momento tengamos que añadir. Que hay que hacer una planificación a todos los niveles y en todos los aspectos, en la formación, en los centros, en tantas cosas, ¿no? Y eso, regular ese conflicto de intereses y esta situación que tenemos con las farmacéuticas, que al final son las que se llevan una gran parte del pastel, del dinero y de la economía. Bueno, dicho todo esto, seguiremos defendiendo la sanidad pública, agradecer al Foro Social de Segovia que ha participado también en la organización de estas jornadas, agradeceros a todos y a todas el que estéis aquí y que esto haya sido un éxito y especialmente a ellos dos por venir hasta aquí.